Los demás presidentes que yo he conocido, o políticos en general, sobre todo presidentes con los que he tratado, hombre, pues critican muchas cosas de cada uno de ellos. Yo he tratado sobre todo con Rajoy, pero conozco al presidente Zapatero, al presidente González, al presidente Aznar, y todos ellos con sus luces y sombras, pero creo que ha habido, ¿no?, ciertos límites, y yo creo que Pedro Sánchez por primera vez es un presidente que no tiene esos límites, ¿no? Entonces, si te tiene que hacer una carta para vestirse de víctima ante la imputación de su mujer, su hermano y el fiscal general, pues te la hace, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? También es verdad que las costuras se ven unos meses después. Albert, gracias por venir a Lo que tú digas. Es un placer estar aquí con vosotros. Y después del saludo, vamos a lo que estábamos comentando justo antes de empezar a grabar. Me decías que tú tenías un debate habitualmente sobre lo que está pasando en los medios de comunicación. Entonces quiero aprovechar y continuar por ahí. Bueno, primero, en ese debate, lo primero que quiero es daros la enhorabuena, porque estos espacios que estáis creando, algunos creadores de libertad, creadores de opinión, creadores de contenido, me da igual el nombre que le pongáis, creo que hacen un buen favor a nuestra comunidad, a la sociedad y a la democracia, porque creo que estos son espacios libres, que no dependen de una concesión, que no dependen de un gran presupuesto, que no dependen de nadie que ponga cortapisas ni te condicione pues quién participa, quién no participa, quién está aquí. Por tanto, eso lo primero, vaya por delante, que es un aire fresco y un aire de libertad que cuando veo a podcasts como este, pues me da gusto decirlo y quiero decirlo públicamente. Dicho eso, el debate de los medios es muy interesante, ¿no? Porque el artículo 20 de la Constitución protege con ciertas prerrogativas a la libertad de prensa, que me parece muy bien y es necesario, es parte de nuestra democracia, pero también habría que equilibrar prerrogativas y exigencias, ¿no? Es decir, oiga, usted es periodista y tiene derecho a no corroborar, a no desvelar sus fuentes. Eso es para proteger la libertad de prensa. Pero también qué papel tienen los medios, quién hay detrás del capital de un medio de comunicación, qué cortapisas o no hay, si se politiza o no por la concesión o el político de turno que te renueva o no la concesión. Entonces, quiero decir que la opinión publicada, por decirlo así, oficial, los medios de comunicación tradicionales, pues por naturaleza tienen menos libertad a veces de la que nos gustaría, ¿no? Condicionados por anunciantes, condicionados por políticos, condicionados por la línea editorial o el capital. Y yo creo que eso es un debate que no se produce nunca porque son los propios medios los que tenían que propiciarlo. Obviamente no van a hablar de sí mismos, ¿no? Entonces, estos espacios son un aire fresco, pero además los medios tradicionales deberíamos como demócratas hacer un debate de ¿qué queremos? ¿Queremos televisiones públicas o no? ¿Queremos pagarlas con nuestro dinero o no? Y si son públicas, ¿qué contenidos tienen que tener? Porque a lo mejor no es lo mismo que una privada. Todo eso me parece que no se habla y se ponen muchas bombas de humo para no tocar ese tema, ¿no? Este tema surgía porque te comentaba que ayer publicamos un episodio grabado de urgencia, grabado antes de ayer, lo publicamos ayer, sobre la catástrofe de la Dana, donde yo reúno a expertos, a un meteorólogo, a una ingeniera hidráulica, a un economista que además está en Florida y que nos habla de cómo se gestionan allí las catástrofes, a un analista político, y te comentaba que me sorprendía que la reacción que más he leído en el tiempo que lleva publicado, que la verdad es que está viendo muchos comentarios al respecto, es: al fin escuchamos la opinión de expertos. Alguien que saben. Y yo decía, ¿en qué lugar deja eso a los medios? Lo ponía ayer en un post. ¿En qué lugar deja a los medios que la gente esté alabando, que yo encantado por la parte que me toca, pero que esté alabando el trabajo que estamos haciendo por la simple razón de haber juntado a profesionales en mitad de una crisis para hablar de esa crisis? La verdad que yo en eso tengo un dilema que he debatido 1000 veces con muchas personas sobre lo que me gustaría y lo que es, ¿no? La realidad. A veces cuando hablas con gente que sabe de medios de comunicación te dice, no, es que si no mantienes el share, si no mantienes la curva, si la gente no le interesa o no le parece interesante lo que está viendo, pues se cae la curva, ¿no? Y llevado al mundo de los digitales, los clics, ¿no? La dictadura del clic, que digo yo, condiciona el clic, la noticia más leída, bueno, que sea la más leída no es la que está mejor hecha, ni la más buena, ni la que más aporta a la sociedad, pero es la más leída. Entonces, la más leída, la máxima audiencia, todo ese tipo de criterios, los algoritmos, están condicionando, a mi juicio, otros parámetros fundamentales para la sociedad: la libertad, la información, el derecho a la información, el derecho a la información veraz, el pensamiento crítico, la capacidad de escuchar a gente que piensa distinta. Entonces, todo eso lo estamos hipotecando o lo estamos condicionando en un simplismo preocupante, porque ese simplismo se traduce no solo en que lo que ves en un podcast, lo que es una tele, se traduce en la sociedad, en la polarización, en la política, en todo. Por tanto, es un debate más profundo de lo que parece, porque ese simplismo que nos quedamos en la capa superficial de todo y todo tiene que ser
durar 4 segundos, 2 segundos, 3 segundos, no, expertos no, gente que me cuente su situación, su drama, bueno, pues igual tenemos que empezar a pensar que hay gente que también queremos escuchar expertos y que también hay lugar en la tele pública o en las teles privadas que tienen una concesión para que además escuchemos expertos. Que no digo que no los tengan, pero escuchamos muchas veces más lo que da audiencia que lo que no da tanta audiencia, pero es una verdad que a veces duele, ¿no? Yo quiero escuchar estos días, o me he echado en falta ese programa que decías. No veo, si te digo la verdad, confieso que no veo demasiado la tele y ni por tiempo ni por ganas prefiero cultivarme en otras cosas, ¿no? En esta época. Pero es verdad que cuando he visto alguna cosa, claro, esto es políticamente incorrecto decirlo, pero claro, el drama que hemos vivido y que todos los españoles hemos, creo que solidariamente compartido con los valencianos, con los ciudadanos de Albacete, con las poblaciones que hemos visto, no es incompatible solidarizarte con ellos o ayudarles, no es incompatible con tener un debate también de qué ha pasado y que un meteorólogo, un ingeniero, un arquitecto, quien sea, nos explique qué ha pasado y cómo puede cambiar una norma o un gobierno para que no vuelva a pasar. Me parece que ese debate no está siendo suficientemente importante, ¿no? No se le está dando suficiente peso en los medios de comunicación y, si me apuras, en las instituciones, porque a lo mejor si empezamos a ver qué ha pasado, algunos se sonrojan, ¿no? Entonces, yo creo que ese programa que habéis hecho, ese perfil, yo quiero seguir pensando que no es solo para unos pocos cafeteros, sino que es parte del servicio público, aunque no tengas dinero público. Eso es la paradoja. A lo mejor los que no tenéis dinero público estáis haciendo un servicio público y a lo mejor los que tienen servicio de dinero público o concesiones públicas resulta que no lo hacen tanto, ¿no? Ese es el debate que yo creo que hay que tener también en nuestro modelo democrático, ¿no? Pero dices que te gustaría que esto llegase a más gente, que tuviese más audiencia, que normalmente optan por una perspectiva más sensacionalista, por decirlo de alguna forma, porque buscan audiencia, pero en cambio este episodio en concreto está teniendo muy buenos datos. Entonces, la lectura es interés ahí. No sé si tanto, si es una cosa tan... pero interés suficiente como para plantearse al menos una sección con unos expertos, reunirlos y que hagan un análisis de lo que está aconteciendo. No, por eso, o sea, por eso digo el debate de... Yo he defendido, por ejemplo, en el ámbito de la cultura o en otros ámbitos también, en el ámbito de los expertos. Yo sí que creo que hay una parte de la sociedad que quiere eso, que queremos eso. A lo mejor somos minoría. Pero ser minoría no quiere decir que no haya un espacio. Por eso yo le llamo espacios nicho, ¿no? En el sentido de son necesarios, son buenos, son de calidad, pero a lo mejor no te dan las audiencias generalistas que te da otra cosa. Es decir, a lo mejor una tele generalista, ¿no? Por poner las 3-4 grandes, aspiran a audiencias del 10, del 15, del 20% y compiten entre ellos, y a lo mejor esto va a un nicho que en una tele en abierto, en prime time, no les daría esas audiencias, ¿no? Porque tienen otra lógica. En cambio, estos espacios de libertad, de objetividad, con expertos de diferentes vertientes, pues tienen su espacio y su nicho. Yo creo que ahí hay un debate clarísimo para mí del servicio público, ¿no? Es decir, mira, yo no sé si una tele privada se le puede exigir o no que ponga expertos en prime time, pero que tengo claro es que una tele pública pagada con nuestros impuestos seguro. Claro. Y hay unas cuantas teles públicas, hay teles autonómicas, la nacional, y hombre, no siempre el dinero va a expertos, para entendernos. Entonces, yo creo que como mínimo deberíamos empezar a exigir que las televisiones públicas sí que tuvieran ese grado de objetividad, de menos politización y de información, ¿no? De derecho a la información del ciudadano, que es un derecho constitucional. Llevas 5 años alejado de la política. Mira, justo, pues no he pensado en la fecha, pero yo creo que esta semana que viene, ahora en noviembre, es hace 5 años que dejé la política. Sí. Sí. Llevas 5 años alejado de la política, y eres un tío joven, que te expresas bien. Uno esperaría verte en tertulias, en muchas tertulias. Es precisamente por esa desafección por los medios que mencionas que no... A lo mejor sí estás yendo a muchas tertulias y yo no me doy cuenta, porque tampoco veo mucha televisión, pero juraría que no es el caso. No, bueno, primero porque creo que en la vida, cuando uno toma decisiones hay que ejecutarlas, ¿no? Es decir, uno no puede decir me voy de la política, dejo un poco tal y me voy un poquito y luego me pongo una tertulia como los jubilados de obra, con perdón, que empiezan un poquito por aquí, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto de aquí, ¿no? Lo que tienes que hacer... Oye, dar lecciones desde la tertulia como expolítico no es mi forma de entender la política. Si hubiera querido seguir en política, oye, tuve un mal resultado electoral como los han tenido otros y otros han seguido, yo me fui porque creía que no podía ejecutar y llevar a cabo el proyecto de país que yo tenía en la cabeza. Y con 39 años, aún no tenía 40... decidí marcharme y jubilarme, ¿no? De la política. Por lo tanto, me he vuelto al sector privado y primer motivo, soy coherente con mi decisión, no estoy todos los días de comentarista de la actualidad. Que es legítimo, que cada uno hace lo que quiere con su vida, pero yo no estoy en esa categoría. Segundo, efectivamente,
a mí opinar de todo y saber de todo y estar en tertulias, respeto mucho esa profesión. Hay periodistas, hay expertos, hay gente que se dedica a eso. La profesión de todólogo. La profesión de todólogo. A ver, hay gente también, todo se ha dicho, hay gente muy buena, hay gente normal, hay gente menos buena, hay gente mediocre, como en todo. Pero es verdad que se ha generado una categoría en la que yo no me veo. No me veo porque he sido candidato a presidente, porque he sido diputado autonómico y nacional y porque creo que uno tiene que saber marcharse y saber incluso respetar el trabajo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo no me veo opinando de todo en una tertulia. Me han invitado a muchas, a todas prácticamente. Y además tengo buenos amigos allí, casi me llevo bien, además tengo una relación con casi todos los conductores, presentadores, directores de programa. A lo mejor he hecho 2, 3 entrevistas en 5 años, en algún momento puntual, alguna cuestión concreta, algún tema, incluso a veces non-profit, ¿no? Pues hice una cosa con la gente de la Asociación de Autistas, con Telecinco. Hace poco hice un espejo público con Susana Griso, que me lo pidió hace años, y bueno, una cosita puntual, pero no me veo todos los días en la tele. Digo que también se cansa uno de uno mismo, ¿no? Entonces decía Felipe González un día, creo que fue precisamente en El Hormiguero, que él acabó cansado de verse a sí mismo, ¿no? De estar ahí todos los días. Y bueno, hay algo de eso también. Cuando dejas la política has estado muy expuesto, había mucha sobreexposición. La época nuestra, la de Pablo Iglesias, la mía, la de Sánchez, Rajoy, o sea, fue una época de muchísima exposición. Y eso también hace un poco que, como gato escaldado, buscas lo contrario, buscas salir del foco, la relajación de no tener que estar expuesto todo el día, escrutado en los medios. Esa presión agota, ¿no? Y acabas un poco cansado, y he hecho un poco lo contrario. ¿Qué hago a veces? Pues cosas como esta, porque me apetecen, porque creo que son espacios distintos, libres, que aportan. Y ahora que estoy en el sector de la empresa, pues es verdad que también es una manera, digamos, de mantener tu presencia en la sociedad civil, pero no en la política, ¿no? Y cuando haces estas apariciones como la que comentas en Espejo Público, o la que hiciste en el programa, que ese sí lo llegué a ver y me gustaba mucho, con la Asociación de Autistas, para Telecinco, ¿cómo se llamaba este programa? Es que se me ha ido por completo el nombre. Sí, ahora no recuerdo el nombre, era bueno, con Freses, era con Guillermo, y era, bueno, estuvo Antonio Banderas, la verdad que el pool fue interesante. Además, es una manera, yo creo que bonita también, de darle un protagonismo a las familias con autismo y con personas con autismo, que creo que merecen esa relevancia en un prime time. Yo también lo aplaudo, que de vez en cuando los medios, igual que critico otras cosas, oye, por eso lo hice también, oye, me parece muy bien que en un prime time arriesguéis y juguéis para darle protagonismo a las personas con autismo, ¿no? Y cuando haces esas pequeñas, en el sentido de frecuencia, apariciones, ¿qué sientes al acabar? ¿Más o menos ganas? Es decir, acabas de hacerlas y dices, yo no quiero hacer más, no quiero ir a más sitios, ya esta es la última. O al revés, dices, bueno, he estado a gusto, he estado cómodo, me veo bien, veo que todavía, como dicen, todavía lo tengo, ¿no? Como dicen los ingleses, I got it. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que primero me da pereza aceptar, ya te he dicho que son 2-3 casos muy puntuales, por amistad, por una causa, por lo que sea, y luego cuando acabas te das cuenta que tampoco, o sea, que no quieres estar ahí, ¿no? Es decir, no porque haya ido mal, o sino porque ya pasó, ¿no? Es como son etapas de la vida. No sé, es como si te ves una etapa de tu vida haciendo algo y luego cambias radicalmente de tercio y dices, bueno, estuvo bien, ¿no? Pero yo ahora no me veo, ¿no? Seguro que te ha pasado y le pasa a mucha gente que nos esté viendo, que hay cosas que ha hecho que no las haría ahora y las volvería a hacer con esa edad. Entonces yo ya me he quemado ese cartucho, esa vida de la parte pública, y de hecho disfruto mucho no diré anonimato porque me conoce mucha gente todavía, pero sí de la discreción, de no estar, ¿dónde estará este tío? ¿Qué estará haciendo y tal? Pues prefiero que digan eso que no que digan que está todo el día en la tele, en la radio opinando y no sé qué. Entonces es una opción de vida. También es verdad que mi profesión ahora, de consultor, ayudando y estando en consejos empresariales, presidiendo un club de empresas, tengo que ser también muy discreto porque al final trabajas para terceros, ¿no? Mis clientes son empresas o directivos o CEOs o presidentes y bueno, tu papel es, hay que saber ser entrenador en vez de delantero centro, ¿no? O segundo entrenador. Entonces ese papel es bonito también porque aportas desde otro lugar y es más un papel en la sombra. Entonces en la sombra literalmente es no estar todo el día de protagonista en los medios, ¿no? Ahora que tú has hecho esa analogía con el deporte, entonces infiero por lo que has dicho que no te pasa lo mismo que a los deportistas retirados, estos que cuando ven un partido del equipo en el que jugaban y ven que se están haciendo las cosas mal, piensan, joder, si yo pudiese salir al campo, me cago en la leche y tengo que estar aquí. Siguiendo el símil, si me permite, sería más bien como que estás viendo un juego que no te gusta y un juego feo, ¿no? Y un partido feo y dices, no me apetece, o sea, a ti te apetece
pues yo qué sé, poniendo el símil, pues si eres un futbolista, supongo que cuando ves la Champions y tu equipo está jugando bien y tú no estás ahí, dices, joder, ¿quién la pillara esa final? O no me gustaría estar en el 11 titular. Pero siguiendo el símil en la política, yo la política ahora la veo con distancia, me alejo bastante. Es verdad que por mi trabajo yo hago una consultoría que es de relaciones con instituciones y con legislación, con lo cual a mis clientes yo tengo que estar pues, al día de las leyes que salen, de las leyes que se aprueban, de lo que se aprueba en Bruselas, en España. Trabajo y colaboro también con algunas instituciones, con algunos proyectos que llegan a España, con lo cual no reniego del Estado, de las instituciones ni de la política con mayúsculas. Lo que no hago es entrar en el politiqueo, en el barro, por entendernos, y cuando veo de vez en cuando en Instagram que me salta una sesión del Congreso o alguna tal, la verdad, ojalá pudiera decir que me lo echo de menos, pero veo algunas cosas que no me siento muy partícipe, no me siento muy orgulloso, ¿no? Con lo cual me da bastante pereza. ¿Pero sentías que era más bonito cuando estabas tú que lo que hay ahora? A ver, que era mejor momento. Es subjetivo, claro, no pretendo ser objetivo, pero hubo momentos buenos y malos. Sí que creo que la política del año 13-14, 2013-14 al año 20, por decirlo, la década esta donde se rompe un poco el bipartidismo, entramos Ciudadanos y Podemos, entramos, digamos, gente joven también y nueva en la vida pública, con aciertos y errores y con cosas mejores que la generación anterior y con cosas peores, ¿no? O bastante peores. Pero sí que creo que hubo un momento ahí de bastante interés, ¿no? Creo que hubo un punto álgido ahí donde, bueno, oye, había 4 partidos en vez de 2, había cierto movimiento de gente joven que participaba de nuevo en la política, y sí que creo que hubo ahí 4 o 5 años muy interesantes donde sí que creo que era más interesante lo que podía ser y a lo mejor no ha sido. Pero sí que creo que fue un cierto movimiento civil de diferente, muy transversal, que unos votaron a unos, otros a otros, pero sí que creo que conectamos a más gente a la política, ¿no? Yo creo, ahora viendo un poco el panorama, es verdad que después de esto de la Dana, yo veo ciertos destellos de desafección, quizá, ¿no? Muy transversales ideológicamente, ¿eh? Veo gente cabreada en todos los espacios, ¿no? Y a lo mejor, no sé, 5 años después de salir, quizá por primera vez veo con distancia, digo, igual que sí que la gente vuelve a estar un poco harta de la situación, ¿no? Generalizar siempre es feo porque no se puede generalizar, pero bueno, sí que veo cierto chup-chup, ¿no? Lo percibiréis también si uno se mete en las redes, si opina un poco, ve la calle y te está conectado y no es una alienígena. Si está conectado, veo gente, desde gente trabajadora, desde gente joven, desde empresarios, ¿sabes? Gente de todos los sectores bastante cabreada, ¿no? Con la incompetencia o con la no gestión o con la mala gestión o con la inoperatividad del Estado a veces frente a ciertas circunstancias, ¿no? Y eso es un caldo que empiezo a ver ahora y que a lo mejor hace 2 años o 3 no lo veía de esa manera, ¿no? O sea, tú estás contento con la vida pospolítica, ¿no? Tú le recomendarías a mucha gente, cuanto puedas, macho, apártate, que se está muy bien. Yo lo hice con mucha pasión, como todo lo que hago en la vida, entonces yo no reniego, al revés, me siento orgulloso de haber participado en un trocito de la historia de este país, ¿no? Pero es verdad, no te voy a engañar, estoy bien, creo que volver al sector privado no es fácil y salir y alejarse de la política y empezar en el sector privado y montar tu empresa y ayudar a otra gente. Pero ahora, 5 años después, puedo decir que estoy muy bien en eso. Pero también te digo una cosa, un secreto aquí que no se escucha a nadie. En España es mejor decir que te va regular que te va bien, ¿no? Es decir, porque a veces parece que si te va bien te miran un poquito. Entonces yo hago la broma, siempre digo, voy tirando regular y tengo una úlcera, ¿no? Para hacer la broma. Porque al final parece que si eres capaz de alejarte de la política, si no dependes de nadie, vuelves a empezar y haces tu vida y no dependes de que te den un cargo o de que alguien te aplauda, parece como que hay gente que hasta le ofende o se lo toma mal, ¿no? Dice, oye, no pasa nada, ¿no? Yo he cambiado mi vida, no hago ruido, no molesto a nadie, no le pido un favor a nadie y ahora hago mi vida, ¿no? Y a veces te da la sensación de que a algunos les gustaría que fueras más dependiente, ¿no? Como que lo echaras más de menos o como que quisieras, tenías que haber hecho no sé qué, vuelve, ¿no? Tal. Entonces él vuelve todos los días, pero la realidad es que no quiero volver. No, corrígeme si me equivoco, porque esto lo he visto esta mañana, pero la primera aventura profesional que emprendiste después de la política no te salió bien. Pues no, la verdad que era un proyecto aparentemente bonito porque era volver al sector del que yo provenía. Yo era abogado en unas oposiciones en Caixa y estaba, la verdad, que muy cómodo antes de empezar en política allí, con un proyecto muy bonito de abogado dentro de la entidad. Me metí en política, tenía una excedencia, no volví, no cogí la excedencia y tuve varias ofertas y la que cogí finalmente era un despacho para, dirigir de un punto de vista más directivo que abogado de sala, pero sí para dirigir un poco la estrategia de crecimiento de un despacho nacional. Y eso no salió bien. La vida a veces pasa que uno confía y luego resulta que no es lo que te habían dicho que era, o que no se cumplen ciertos puntos de un contrato, o que no es el proyecto en el que tú querías o no te dejan trabajar, ¿no? Y bueno, eso pasó y en la vida hay que aprender de todo. Eso fueron 2 años y entonces
con mi socio montamos nuestra propia empresa, que yo creo que a veces la vida se cierra una puerta y tienes que salir para hacer otra. Y eso nos obligó... Un trámite casi, ¿no? Porque claro, yo creo que eso nos obligó a mirarnos a los ojos, a mi socio y a mí, y decirnos, oye, pues hay que montar nuestra propia empresa, porque si en otra empresa no podemos hacerlo o no tiene sentido hacerlo de esa manera, y montamos una consultora estratégica con José Manuel Villegas, que es mi socio, que era abogado, fiscalista, está en Ciudadanos también, y bueno, llevamos 2 años y medio picando piedra, como se dice, pero muy contentos, muy low profile que se dice, trabajando sin hacer ruido y bueno, trabajando con clientes cada vez más importantes y estoy contento. Lo que pasa es que luego me meto en 1000 líos y ahora también me he metido de presidente de un club empresarial en el Club Rahim. ¿No? Me sorprende el nombre muy afroamericano, muy de la película de Spike Lee. Sí, es más sencillo el nombre. Yo pensaba también cuando entré con la membresía al principio como miembro, digo, ¿de dónde habrá sacado este hombre el nombre? José Tapias, que es mi socio, que es el CEO fundador. Y luego me dijo, no, es el nombre de un jugador de fútbol inglés y como él venía del sector fútbol, dice yo, cogí ese nombre, me sonaba bien y tal. Digo, bueno, pues es más prosaico de lo que pensamos. Pero bueno, en todo caso, oye, un club empresarial donde también a mí me gusta, porque la gente no lo sabe quizá, pero yo, aunque entré en política, yo me formé en una escuela de negocios en ESADE, yo soy hijo de pequeños empresarios, estaba en banca, o sea, mi formación es más empresarial y como abogado de empresa que realmente de político. Y entonces he vuelto un poco a mi salsa, esa parte más privada, y bueno, estar rodeado de autónomos, empresarios, profesionales, emprendedores, conectarles, ayudarles en sus negocios, organizar eventos, coloquios, formaciones para empresarios, yo creo que estoy en mi salsa, me gusta porque es como aportarles también, ayudarles y ellos me nutren y aprendo de ellos cada día. Cuando tú estás en un club así, ves empresas de todos los sectores, gente que le ha ido bien, gente que no le va tan bien, gente que tiene una idea brillante, gente joven con ganas que te contagia de esos emprendedores, gente con mucha experiencia que también aprendes de ellos. Entonces, yo digo que me aprovecho en el mejor sentido de mi trabajo porque estoy con gente con talento y eso me encanta, que es seguir creciendo, ¿no? Y estás muy centrado también en la instrucción de futuros líderes, dando clases de liderazgo, me parece un tema apasionante y que luego me gustaría que tocásemos, pero respecto, te hacía esa pregunta sobre esa primera aventura profesional, porque me imagino que, o debido a tu alto perfil en aquel momento, a tu pasado político, la diferencia con otras empresas que no llegan a buen puerto, que hay miles cada día, en tu caso, tus compañeros luego hicieron declaraciones hablando mal de ti. Sí, bueno, la verdad es que es un tema que en la vida hay que saber pasar página precisamente porque el enfrentamiento o la mediocridad o ese tipo a veces de comportamientos no llegan a ningún sitio, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de saber poner punto y aparte y seguirte cabalgando, porque me ha tocado en la vida poner muchos puntos y aparte. He hecho muchas cosas y con 44 años me he metido en muchos berenjenales, ¿no? Como se dice. Entonces he sabido hacerlo porque si no estás todo el día pensando en aquel, en el otro. Entonces yo no entraba al trapo, no he hecho declaraciones porque creo que hay que ser elegante hasta cuando uno no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, me ha pasado en política y lo he intentado ser, me ha pasado en la vida civil. También puedo contar muchas cosas buenas de mucha gente y me gusta más hablar bien de la gente que mal. Y yo creo que hablar mal a las espaldas de alguien, o en este caso en público, no ayuda porque dice de ti también, ¿no? Es decir, yo creo que la gente no se da cuenta que cuando uno entra a intentar pegarle puñaladas a otros y a criticar a otros, en el fondo dice también de ti, ¿no? Entonces yo en ese sentido tuve una mala experiencia, no pasa nada, oye, tengo en los juzgados, digamos, ya pues gané un pleito que me dio la razón y ahora tengo otro para el tema, digamos, de obligaciones y contratos y ya está, pasado está, porque uno no puede quedarse anclado y es un consejo que le doy a cualquier persona. Si tienes un marrón, si tienes un problema, oye, pon a alguien a trabajar que te ayude. Si tienes que ir a un juzgado, no te lo recomiendo, pero soy abogado, pero hay que intentar evitarlo, pero si no te queda más remedio, defiende tus derechos, pero pasa página, porque como te quedes anclado en el rencor, en el otro, lo que me dijo, lo que incumplió, lo que no tal, se te pasan los años. Es que un proceso judicial puede ser 3, 4 o 10 años. Yo creo que en ese sentido es mejor dejarlo en manos de expertos y tú a trabajar y a cabalgar, ¿no? Y a ponerte a pensar, como en el tenis, en el siguiente punto, aunque el anterior se ha ido de la red, ¿no? Y cuando pasó esto, tú tenías claro, el caso en concreto es lo de menos, ¿eh? Cuando pasa esto, cuando afrontas, no sé si lo podemos llamar crisis de imagen o lo que sea, tú ahí tienes que pensar, ¿intervengo o no? Claro. ¿Digo algo o no? Quiero decir, porque no es tan fácil, no es decir, no, me abstengo porque es más elegante. Tú en el momento tienes la cosa de tendré que defenderme, porque si no luego la gente dice el que calla otorga, porque tienes que estar escuchando cosas
desagradable sobre tu persona. Sí, yo ahí es un dilema muy interesante. Digo, porque lo hablarás también con tus alumnos. Claro, ¿no? claro, es una crisis reputacional cuando alguien dice algo incierto de ti o miente o te echa mierda encima, ¿no? Hablando claro. Entonces, ahí hay fórmulas distintas, claro. Cuando tú crees, cuando no tienes oportunidad de demostrar lo contrario, mi opinión es que uno tiene que demostrarlo cabalgando, es decir, y jugar a largo. Si tú juegas al corto, dicen aquello que como un necio te lleva al barro, acabas embarrado, ¿no? Es decir, o acabas y perdiendo el partido. Entonces, yo creo que es mucho mejor ponerte en tu lugar, aunque tengas que aguantar a veces y luego tienes que corregir eso trabajando. Es decir, ¿cuál es la mejor manera? Imagínate que alguien dice mañana, oye, este señor está enfermo, a punto de morirse y dice que está fatal. Y bueno, ese señor cada mañana sale a correr y tú le ves en forma, ¿no? Y al siguiente día sale a correr otra vez. Y luego le ves que tiene buen aspecto. Y luego le ves que el tío además se ha apuntado a una maratón, ¿no? Por ponerte la exageración. Cuando pasan 3 meses del bulo, dice la gente, no, fulanito está estupendo, yo lo he visto esta mañana, está en forma, está mejor que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que saber jugar a largo y aguantar el chaparrón. Dejarlo morir. Dejar morir, que apague, que se acabe el lío. Para luego, eso sí, luego tienes que remontar, luego tienes que trabajar, tienes que comunicar, luego tienes que estar presente, luego tienes que hacer bien tu trabajo. Entonces yo en ese sentido, pues siguiendo el símil, pues bueno, eso que fue hace 2 años, 2 años y medio, bueno, pues hoy, 2 años y medio, puedo decir que no haberme enredado, no haber bajado al barro, no entrar en la y tú más, pues me permite pues tener mi propia empresa y mis clientes y mi reputación, me permite estar en la universidad, me permite presidir un club empresarial o me permite dar conferencias por toda España o incluso fuera de España, y eso está intacto, con lo cual a lo mejor es que había que trabajar a largo para que eso funcionara, ¿no? Entonces no anclarse en la crisis, intentar gestionarla. A veces la tentación es salir y pegar y pegar, claro, y pegar, y yo entiendo que a veces no te queda más remedio que es, oye, es que me tengo que querellar contra esta persona porque ha hecho una barbaridad. Pero al final yo creo que yo soy más partidario de los hechos más que de las palabras a veces, ¿no? Yo pongo el ejemplo a veces de la comunicación en las clases con Amancio Ortega, ¿no? Que es una persona conocida por todo el mundo. Y yo hago una pregunta a veces a mis alumnos, digo, ¿Amancio Ortega comunica bien o no comunica bien? Entonces todo el mundo me dice, no, la gente dice, no, la primera gente dice, no comunica, si no dice nada, no comunica nada. Digo, no, he dicho que sí comunica, no que sí habla. Claro. Entonces dices, ¿cómo? Digo, bueno, porque si tú no hablas, pero cuando llega un momento tal, dice, dono 100 millones para ayudar a la gente, sí que comunicas con tus hechos, comunicas con tu actuación, comunicas cuando alguien te critica y tú no entras al trapo. Yo no he visto a Amancio Ortega cuando un ministro incluso ha salido a pegarle, no le he visto replicarle. Bueno, es el todopoderoso y se lo ha ganado, Amancio Ortega. Pero yo no soy tan partidario a veces de que hay que entrar al trapo de todo. Y hay ciertos ejemplos de gente que no dice nada y actúa con los hechos. A mí me encanta ese tipo de comunicación, lo que pasa es que no todo el mundo puede tener el poderío, ¿no? Claro. y la forma de demostrar con hechos, ¿no? Si tú donas 100 millones de euros para la Dana, pues señores, se acabó el debate. Este señor está colaborando como cualquier español, pero con todo su poderío lo está poniendo a disposición de los recursos para ayudar a la gente. Pero no se ha acabado el debate, ¿eh? No ha hecho eso y la gente está diciendo, pues no tenemos nada que decir de él. Pero me atrevería... O sea, la gente a veces no... Bueno, sí, a ver, con perdón, siempre va a haber alguien que critique todo. Es que critican hasta que dones dinero. Yo me flipo, es decir, estás donando dinero y dices, no, pero es que tiene mucho. Digo, bueno, ya, pero es que ese dinero se lo podía gastar en un yate o en 3 o en 2 helicópteros o da igual, o donárselo a un amigo o a un familiar y ha decidido donarlo para esto. ¿Te parece mal también o qué? Es que ya es un mundo alucinante. Tú puedes criticar muchas otras cosas si quieres, pero no puedes criticar la solidaridad en forma de recursos, ¿no? Y por tanto yo en esto entiendo que siempre va a haber alguien que critique, pero me atrevo a decir, no tengo encuestas ni lo he visto, pero seguro que si hacemos una encuesta de verdad bien hecha, objetiva por una empresa, yo estoy convencido de que done dinero. Amancio Ortega, pongo el ejemplo, había mucha más gente que ha donado dinero, no quiero solo centrarme en él, pero estoy convencido que la gente valora que en igualdad de condiciones tú destines una parte de tu patrimonio a ayudar a los demás. Yo por lo menos como español lo aplaudo, de todos, no solo de Amancio. Ha habido empresas, ha habido colaboraciones, donaciones de 20 euros, de 50 y de 100 millones. Todas son buenas, cada uno a su escala, pero no vamos a criticar que la gente sea solidaria también, es que ya me parece alucinante, ¿no? Mira, hablando de Amancio Ortega, hablando de liderazgo, estuvo aquí el político y analista político chileno Alberto Mayol, que escribió el libro Las 50 leyes del poder del padrino, que habla mucho de, bueno, cómo funciona el poder en la política y en el mundo empresarial, y tiene obviamente que ver con el liderazgo también. Y mencionabas a Amancio Ortega. Yo le hacía una pregunta a él, y es
que he visto como que hay dos formas de gestionar el poder que se han mostrado efectivas a pesar de ser diametralmente opuestas. Por un lado está el de dominar los medios, tener control absoluto de los medios y utilizarlos en tu favor, y por otro está lo que hacen personas como Amancio Ortega o como el fundador de Shane, que nadie sabe quién es, nadie sabe su nombre, nadie sabe qué cara tiene, que precisamente su poder o la gestión que están haciendo del poder es efectiva y es no pronunciarse, no dar la cara, no utilizar los medios de comunicación. A mí me encanta, me parece como Batman, ¿no? Si me permites decir un poco el de quién es este señor tal. Permíteme la broma, pero es que es un poco esa filosofía, el misterio, ¿no? La escasez, la gestión, la teoría del marketing, la gestión de la escasez, de no estar en todos sitios. A mí me gusta ese dejar perfil. que hable, que decía Jesús Quintero, que contaba Andrea, su hija, que Jesús Quintero cuando salía un rumor o lo que sea, decía, déjales que hablen, es el misterio. Total. Por cierto, paréntesis, qué maravilla las entrevistas de Jesús Quintero. Yo por las noches en YouTube, a veces cuando ya no sabes qué ver o estás aburrido o estás leyendo y paras, me pongo entrevistas de Jesús Quintero a los míticos, los grandes mitos que han pasado por esos platós y que gran, yo le tuve el honor de conocerle, tipazo. Pero ¿Te entrevistó? Sí, me entrevistó cuando yo salí en el Parlamento de Cataluña el 6, yo creo que fue en 2007 en Canal Sur, que me acuerdo que me llamó y me hizo mucha ilusión, porque bueno, en mi casa además, yo tengo familia medio catalana, medio andaluza, y Jesús Quintero y Canal Sur pues es una de esas figuras, tu ¿no? madre es malagueña, ¿no? Claro, mi madre es malagueña, pero a nivel nacional, vaya, Jesús le conoce mucha gente, pero que en Andalucía es una referencia, ¿no? Y me acuerdo que cuando me llamó me hizo especialmente ilusión que me entrevistara. Y es que, claro, más que entrevistas eran, ¿no?, espacios de misterio, de libertad, de silencio, de sarcasmo, ¿no? Era un tipo brillante, ¿no? Aquí pretendemos humildemente seguir la estela, es muy difícil. Bueno, pero me parece muy bien que le citéis y que le tengáis de referencia porque, vaya, yo creo que habría que recuperar las entrevistas de Jesús Quintero. O sea, habría que recuperarlas y que los jóvenes de hoy sepan lo que es una entrevista como Dios manda y bien hecha y con tipos enfrente increíbles, ¿no? Hay una de Quintero que esa para mí es de mis preferidas, con otro buen amigo mío que falleció recientemente también, como Jesús. Escotado. Es con Escotado. La de Jesús Quintero Escotado, yo a todos los... Conociendo el perfil de gente que ve este podcast, les recomiendo esa entrevista que es una gozada. O sea, es el lujo de dos intelectuales con sentido del humor, dos tipazos con carisma. Es de esas cosas esas píldoras del pasado que hay que recuperar. Te recomiendo las de Soler Serrano, que yo también me las pongo. ¿Sí? Las de Quintero y las de Soler Serrano. Pues cuando estoy en esa situación como tú, de que me pongo. Acabas un rato y dices, la tele no me apetece a lo mejor tal, o las series ya estás hasta aquí de buscar películas y series todos los días, y me pongo una pildorita de estas de carácter. Me preguntabas, perdona, que me he ido con lo de Quintero porque me habías dicho algo de Jesús. No, porque Jesús Quintero le contaba a su hija cuando había rumores sobre él como que alentaba o espoleaba o azuzaba el misterio, de no se pronunciaba nunca y no le parecía del todo negativo que se especulase, que se hablase, que se rumorease, sin él ni afirmar ni desmentir. Sí, como yo he escuchado a un amigo que dice hay que alimentar el mito, ¿no? Es una manera, el silencio, el misterio es una manera de alimentar el mito. A mí me parece que ese perfil, fíjate, has citado Shane, has citado a Amancio Ortega. Yo creo que los ricos de verdad, en la palabra, el sentido amplio del término ricos del siglo XXI, van a ser aquellos que puedan hablar o no hablar, o tener o no tener redes sociales, vestirse como quieran, trabajar desde donde quieran. Esa libertad verdadera, ¿no? Es decir, no me importa tanto lo que piensen de mí, sino lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Eso es un reto tremendo, porque yo que he estado escrutado en las urnas, que a todos estamos escrutados de alguna manera, ¿no? En las audiencias, en las urnas, en la cuenta de resultados, en los seguidores, lo que sea, todos tenemos algún tipo de escrutinio, pero te aseguro que cuando tu escrutinio son las urnas y el periódico de la mañana lo protagonizas las portadas, o te cae una por aquí, te cae otra por allí, o todo el mundo opina de lo que tienes que hacer, o no, tendría que hacer esto, esa presión es muy heavy. Entonces, cuando estoy ahora fuera, pienso, qué lujo poder tener espacios de libertad, de discreción, o de que no esté todo el mundo, la gente opinando de lo que haces, lo que no haces, con quién estás, con quién no estás, dónde vas, con quién... Eso es maravilloso, porque yo estoy escrutado al nivel máximo que puede estar probablemente el que es candidato a presidente, que la gente sabe tu vida, si no se lo inventa, si no se lo pregunta no sé quién. Entonces, yo creo que los Amancio Ortega de turno, ¿no?, van a poder ser referencias para aquellos que quieran vivir un poquito al margen. Cuando hay gente que me dice, no, yo no tengo redes sociales, digo, joder, qué suerte, ¿no? Entiéndeme, ¿no? Sí, no, pero digo, qué suerte, porque si no las tienes,
Hablo de gente... No las necesitas. De gente conectada al siglo XXI, no hablo de una persona de 100 años. O sea, gente que está... Pero gente joven, que algunos, hay muy poca gente, la verdad, que te dice, no, digo, qué suerte, porque es que no las necesitas. No necesitas ni contar tus proyectos, ni vender tus productos, ni contar tu empresa, ni contar tu vida, ¿no? Pero es verdad que en ese misterio, en esa no exposición, yo creo que en un mundo sobreexpuesto, si miramos un poco la oferta y la demanda, si todo el mundo expone, lo que se va a valorar es la no exposición. Por eso creo que esa línea que dices más misteriosa tiene también su futuro, ¿no? No, pero mucha gente pensará, claro, muy fácil, multimillonarios, claro, pues evidente, pues lo pones en manos de otros, dejas que otros hagan, pero no es así. O sea, aquí lo que es interesante es la gestión del ego. Porque tenemos el ejemplo de Elon Musk o de Trump, que es el contrario, de nuevo, es el de gente que utiliza los medios y con fortunas mayores que las personas que hemos mencionado antes. Sí, son dos modelos muy antagónicos, de perfiles sociológicamente parecidos, ¿no? De poder, pero es verdad, son muy distintos. Yo creo que ahí el ego juega un papel fundamental. Y probablemente la inflamación del ego te lleva a la sobreexposición muchas veces, y la gente que tiene el ego más sano y más tranquilito, o más yo digo a veces, cuando has tenido posiciones muy expuestas, es mi caso, no todo el mundo, hay gente que no sabe marcharse, pero yo creo que eso es, a mí me ha dejado como muy tranquilo, decir, cuando alguien me dice, no, te ofrezco que tengas este cargo o que estés en no sé dónde tal, yo le digo, calma, si yo de cargos, yo ya me ha tocado muy joven ser muchas cosas a la vez y tener muchos cargos y mucha representación, con lo cual es como que el ego está saciado, ¿no? Un poco de alguna manera, que lo tienes bastante más saciado que otra gente, ¿no? Es interesante porque seguro que mucha gente profetizó, cuando deje la política va a estar hasta en la sopa, va a estar en las mañanas y luego no sé qué, y publicará no sé cuántos libros y tal, y es cierto que has desaparecido, o sea... Bueno, he aparecido en la sociedad civil, que para mí es de donde provengo, lo repetía, te lo contaba antes, tanto familiarmente como profesionalmente y formativamente vengo en la sociedad civil, no soy una persona que mi padre era ministro y mi abuelo era no sé qué, o sea, no era o sea, llegué allí, pero no era el único camino posible. De hecho, el discurso de misión, que el otro día lo visualicé, hacía tiempo que no lo veía, lo vi en una clase que dimos en el máster, me acuerdo que yo sentía, por un lado, tristeza porque te tienes que marchar y se acaba una etapa de pasión y de algo que te gusta muchísimo y que se te da bien. No se me daba mal, tenía mis cosas buenas y malas, pero sé que no se me daba mal, pero es verdad que también te alivia, ¿no? Porque dices, jolín, podré disfrutar de tiempo con mis hijas, podré estar con mis amigos, podré ir a comer y a cenar donde me dé la gana sin que nadie diga, ¿y cuánto ha costado? ¿Y dónde ha comido? ¿Y con quién ha estado? ¿Y quién iba con él? Y que no sé qué dices, joder, macho, es que es así. O sea, yo he llegado al punto, esto no lo he contado públicamente, pero lo contaré, que para eso estamos aquí. Una anécdota que me pasó una vez, que estamos en campaña y yo era muy cuidadoso con esto de la exposición, precisamente porque también pegaba mucha caña con la corrupción, era muy crítico, es decir, tenía que ser muy coherente con todo lo que yo demandaba, ¿no? De alguna manera. Y me acuerdo que mi jefe de prensa un día, me gusta mucho comer, a mí también nos gusta comer bien, y entonces íbamos a no sé dónde, yo creo que era en Pamplona. Y entonces me dice, he reservado para comer no sé dónde, tal, que te va a encantar. Él es San Sebastián, Dani Bardavío. Y me dice, he reservado para comer en tal. Y mi jefe mi DIRCOM también, otro que nos encanta comer bien y tomarnos un vinito y tal. Y digo, bueno, como me lleváis por toda España dando vueltas, por lo menos dadme de comer, ¿sabes? Y dice, venga, reserva y comemos rico. Y había que reservar con antelación porque era un restaurante muy conocido y tal. Y cuando pasa tal, digo, esto es solo una condición, digo, que no tengas estrella Michelin, ¿eh? Dice que no la tiene, pero ¿qué más da? Digo, no, porque luego el titular es Rivera come en una estrella Michelin, mientras no sé qué tal. Claro. Y dice, pero si lo pagas de tu dinero. Digo, ya lo sé, digo, pero es que no quiero estar explicando que lo pago de mi dinero ni presentando un cargo en mi tarjeta. O sea, es que me parece, me ponía en forma preventiva para que nadie dijera porque ibas a comer. Te pongo este ejemplo, pero ¿sabes lo que pasa? Lo peor, que le doy la estrella Michelin entre la reserva y en la comida que teníamos la cita. Y la cancelé. Ostras, sí. Claro, porque y mi jefe me dice, pero tú eres la hostia, con lo que me ha costado reservar y ahora cancelamos. Digo, tío, que no quiero líos, macho. Digo, es que estamos en un mundo en que todo cuando se le explica al hostelero en cuestión, ¿no? Iba a venir Albert Rivera, pero como os dieron una estrella Michelin, al final me parece fatal. Está enfadado, incluso, está indignado. Pero es una anécdota que parece una hipérbole, una exageración, pero es verdad, es un caso real, porque llega a un punto que ya no es que hicieras algo mal, es que aunque estuviera bien hecho, solo para no aguantar a los haters, a los no sé qué, el titular del dices, da igual. O sea, y entonces, claro, pienso en eso ahora, digo,
vaya, que no es que vayas a comer una estrella Michelin todos los días, pero dice, bueno, y si quieres ir, bueno, y si te quieres gastar el dinero en eso o en otra cosa, bueno, y si quieres comprarle a tu hija esto o lo otro, o irte a un hotel mejor o peor, ¿quién es nadie para juzgar eso si lo haces correctamente con tu dinero, con tus recursos, ¿no? Pero te pongo ese ejemplo de escrutinio, ya no es lo que hagas en una ley en el Congreso, no, es que están mirando muchas veces, y en las redes los haters a veces ponía, no sé, yo hago la broma a veces que en Twitter dices buenos días y te caen 200 insultos, ¿no? Sí. De aunque digas solo buenos días, tú pruébalo, pon buenos días y entran los haters en masa, ¿no? Con los bots. Entonces, hay un momento que todo eso dices, qué gusto no tener que publicar tweets todos los días, macho. Porque yo es que publicaba varios y con mi jefe de prensa y de comunicación dicen, oye, tenemos que sacar esto, hay que sacar lo otro y tal. Y ahora no sé cuántos meses tardo, ya es que ni lo uso, la verdad. Pero dices, joder, qué libertad de no tener que estar sobreexpuesto, ¿no? Has hablado de haters y redes sociales. Es un tema que tocaremos, pero tiene que ver con lo que te quiero comentar ahora. Y es tú, una persona que valora tanto el anonimato. Yo ahora he cogido 5 segundos mientras estabas hablando el teléfono, he abierto WhatsApp, he ido a la parte de GIFs, donde puedes poner GIFs, y he puesto Albert Rivera. Y salen tropecientos ahí en mi WhatsApp. Y uno de los que sale es este debate electoral al que tú fuiste pertrechado con Adoquín, con unos folios kilométricos, ¿no? Con un papel... Pues eran 2 o 3 juntos, ¿sabes? Estás hablando de 2 o 3, pero sí. Sí. Y te quería preguntar, hablas de liderazgo, de estrategia, ¿cómo valoras a posteriori aquello? Aquel movimiento, el de voy a sorprender a la gente, voy a epatar sacando objetos y artilugios. Pues mira, esto es como... Voy a poner un ejemplo de fútbol. Si tú metes un gol... Y parenca, ¿no? Que se llama, que es chutar y que el portero se cae y le metes un gol, si lo metes eres Dios, ¿no? Y si lo fallas, pues haces el ridículo, ¿no? Y es el mismo jugador con el mismo gesto. Sí. Pues esto es lo mismo. Si tú haces un debate y lo ganas y estás en un momento on fire y te va bien y pues la gente dice, wow, le ha sacado a Sánchez un rollo con todos los casos de corrupción del PSOE hasta el suelo, ¿no? Y eso funcionó porque fue un buen debate, porque lo ganamos, fue muy bien y porque además, bueno, sacamos un gran resultado. Ese que dices lo del Adoquín, si hubiera sido en el otro caso tal, pero como las elecciones fueron mal, pues se convierte en parte del mal resultado, ¿me explico? Es decir, al final... bueno, es parte del juego. Es decir, tú tienes que saber que tienes que arriesgar y que tú no. Yo no soy de no arriesgar. Yo creo que hay que arriesgar y uno tiene que hacer lo que cree. Y esa parte, el mismo recurso o recursos muy parecidos de oratoria o de explicación en público de algo con un ejemplo pueden ser considerados una maravilla brillante y un ridículo en función del resultado electoral, no nos engañemos, y en función de lo lejos que llega el propio Trump, ¿no? Es decir, hará cosas que si hubiera perdido se lo tirarían en cara, y al ganar ya ves a los mismos que decían que no sé qué, ya están cambiando diciendo que bueno, sí, ha ganado Trump porque ha hecho muy bien esto. Bueno, la gente se cambia rápido de percepción, ¿no? Bueno, te pongo el ejemplo porque ni eres tan bueno ni eres tan malo, ¿no? Cuando te va muy bien, todo el mundo, joder, qué buena esta jugada, esto que ha dicho en el Parlamento, y cuando te va mal dice, guau, es que eso fue una cagada, no sé qué. Mira, el mismo discurso me pasó a mí con el discurso este que ha sido viral de la banda de Sánchez y tal, que se viralizó 1000 veces. Cuando yo pronuncié ese discurso diciendo lo que iban a hacer, lo que venía, digamos, los pactos que iban a producir y con quién iba a hacerlo, y un poco el plan del presidente, me pusieron verde, me dieron por todos lados e incluso atribuyeron que el mal resultado electoral venía por el discurso que yo había hecho 6 meses antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, para bien o para mal, ojalá no hubiera sido cierto, pues resulta que se van cumpliendo ciertos pronósticos que hicimos allí, y 5 años después yo de golpe me levanto por la mañana y me avisa alguien, oye, que eres trending topic en Twitter, y yo digo, joder, ¿qué ha pasado? Tal. Y es que de manera orgánica hay gente viralizando un discurso pues por una noticia, por una ley que se ha aprobado, por un pacto que ha habido, por lo que sea de actualidad, 5 años después. Ejemplo, una cosa que en un momento dado parece nefasta, 5 años después puede decir la gente, joder, es que es verdad, la clavó, tal. Y esto es el misterio también de la comunicación y de las campañas, es decir, en que uno no sabe nunca cuál va a ser el resultado de su estrategia, ¿no? Y es difícil aplicar todas esas recomendaciones de comunicación verbal que supongo que os instruirán en esto a los políticos. Yo creo que en alguno de estos debates se terminaba con un speech dirigiéndote a la gente, dirigiéndote a cámara. Y todos era evidente que teníais muy metido en la cabeza que al acabar el speech teníais que sonreír. Entonces eso daba lugar a gestos. Yo tengo en la cabeza a Zapatero, uno que luego ya era un meme, porque era muy evidente que era una sonrisa impostada. Pero vamos, en casi todas estas imágenes que he visto de todos vosotros, se ve que es el momento más robótico. Seguramente el momento a nivel oratoria, para mí hay dos formatos de los que he vivido
A mí me encanta la parte de la comunicación y aparte ahora me dedico en parte también a eso. Hay dos formatos muy difíciles y muy bonitos en términos comunicativos porque son difíciles. Uno es la pregunta parlamentaria, pregunta líder de la oposición presidente, o al revés. ¿Por qué? Porque tienes 2 minutos y medio que tienes que dosificar tú. Tú tienes 2 minutos y medio y puede ser 1 y 1:30 o 5 segundos y el resto. Es decir, tienes que gestionar el tiempo como una especie de esgrima con el presidente. Yo lo hacía desde la oposición o el presidente con el de la oposición. Y eso para mí, hasta el último de los días que lo hice 8 años en el Parlamento de Cataluña y 4 en el Congreso. Pues te aseguro que tenía mariposas hasta la última vez que lo hice, porque era difícil, porque había mucha exposición, porque tiene la teatralidad del Congreso, que es precioso. O sea, a mí me gusta el parlamentarismo, ¿no? Y el otro es el minuto de oro. Es muy difícil porque estás al final de un debate agotado, probablemente de adrenalina, cansado, te puede haber ido mal, bien, regular, llevas 1 hora y media, 2 en un plató con 9 millones de audiencia, 10 millones de audiencia, y llega un minuto que solo tienes 1 minuto, que no puedes fallar, que es el último, que es parte de la conclusión, que la gente se queda en parte con eso, que la presión está ahí porque los equipos de comunicación dedican, no diré mucho, pero una parte del tiempo de preparación al minuto de final y tal, que luego en realidad yo creo que es menos importante, pero bueno, esa es mi percepción después de muchos debates. Y entonces es como la máxima presión en un solo minuto cuando estás más agotado y después de 2 horas en prime time, ¿no? Entonces son 2 formatos, el de la sesión parlamentaria de pregunta al gobierno y el del minuto de oro, que son difíciles. Yo llegué cuando formaba a la gente dentro de Ciudadanos, que yo hacía formación interna, les obligaba de alguna manera que todos los portavoces se formaran, porque creía que era importante tener buena comunicación y tal. Y llegamos a reproducir y a comprar un atril como el del Congreso, o sea, mismo tamaño, mismo color. Para escenificar todo aquello. Claro, y decían, pero nos ponemos ahí. Digo, no, tú tienes que reproducir lo que te va a pasar, un ensayo general de lo que te va a pasar en el Congreso. Por lo tanto, hay que comprar un atril de ese color, de ese tamaño, y lo teníamos en la sede del partido. Y la gente que era más novata o que tenía que hacer su primera pregunta, o incluso los que teníamos que preparar alguna intervención, pues en vez de prepararlo en cualquier sitio, lo preparabas en el atril, que era exactamente igual que ibas a tener una réplica del que ibas a tener en el Congreso, o el micro que se levantaba a la altura que tenía que estar. Entonces, todo eso se ensaya y se prepara y se trabaja, a veces con más acierto, a veces con menos, pero al que dice que eso se improvisa, se equivoca. O sea, la mejor comunicación es la que parece improvisada y está preparada. Lo difícil es que parezca improvisada y esté preparada, lo que tú decías, ¿no? Pero eso de la sonrisa final, por ejemplo, es algo, ¿no?, que hay que hacer para transmitir calidez, es decir, cuál es en la instrucción, qué es lo que se dice, que cuando termines el discurso sonrías a la cámara. Bueno, yo hablo de mi equipo, cada uno tiene su equipo de preparación. A mí no me insistían especialmente en sonreír exageradamente por lo que dices, pero sí como en poner una cara, pues bueno, amable o de fin, ¿no? Un poco de que no te quedes ahí así con el... Es difícil, pero ya te digo que a veces preparas 1000 cosas y luego resulta que no es lo más difícil del minuto de oro, es ese cierre, quiero decir, porque en lo anterior estáis todos bregadísimos, te voy a dar mi discurso y tal, pero donde yo detectaba más incomodidad era en ese final. Sí, bueno, esto como las manos en las fotos, ¿no? Que al final, en las sesiones de fotos la gente no sabe qué hacer no sabemos, que me incluyo, no sabemos qué hacer con las manos, y por mucho que te digan, no, tienes que hacer así, tienes lo que tú quieras. Yo, lo que más odio del mundo, con perdón, y además mis fotógrafos han sido maravillosos, Pedro, ahora con otro fotógrafo también trabajo, pero las sesiones de fotos a mí me dan mucha pereza, me dan vergüenza. O sea, y a mí me decían, pero ¿cómo te va a dar vergüenza si estás todo el día hablando y en público y no sé qué y haciendo campañas? Digo, bueno, pues yo aunque no me parezca soy tímido. Entonces yo cuando me siento fuerte es cuando hago algo que controlo, que sé hacer, ¿no? Entonces a mí la parte de la oratoria, pues por la formación universitaria, por la liga de debates, bueno, porque cada uno tenemos nuestros atributos, nuestros puntos débiles y fuertes, yo eso lo tengo bien y lo he trabajado mucho, en muchas horas de vuelo. Entonces yo me siento muy cómodo en una tribuna o dando una conferencia porque para mí es comodísimo, es como el sofá de casa. Ahora me pones ponte a hacer fotos, posa, sonríe, me muero de vergüenza. Entonces si a la gente le parece una contradicción, digo, no, es que en una faceta me siento que la domino y la otra es como, ¿qué hago yo aquí? ¿Y yo por qué tengo que posar? Y porque tengo que sonreír, ¿no? Me decía mi fotógrafo a veces, está haciendo una sesión de fotos y dice, bueno, sonríe al ver, joder, tal. Digo, pues cuéntame algo gracioso. Digo, es que si no, no es de verdad. Si tú no me cuentas algo gracioso, yo no sonrío, yo voy a forzar la sonrisa. Entonces, ya la broma era siempre que me tenía que contar chistes durante la sesión de fotos, ¿no? Digo, bueno, cuéntame algo gracioso, si no, no me río de verdad, ¿no? Es interesante que hayas sacado tú esto, porque una de las cosas que te quería comentar es que yo tuve en el podcast a un experto
de la Guardia Civil en análisis de comportamiento, comunicación no verbal, Sí. que se había formado con el FBI. Pincho. Yo creo que le sigo en redes también. Pincho, Sí, 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 bueno, sí, le he visto. Pues hablamos de los anclajes y el ejemplo que se utilizó, que juraría que fue él quien Sí. lo sacó, no sé si yo se lo pregunto o él es el que lo saca, es tus fotos cogiéndote una mano. Y él dice que eso es un anclaje. Un anclaje al final, en ciertas Así es. situaciones de estrés, de ansiedad, de vergüenza, de pudor. No sabes dónde meterla. La gente dice, ¿dónde Claro, meto es en como- el bolsillo? No, porque el bolsillo significa no sé qué. Cruzadas no sé qué. No, este símbolo no, porque este símbolo significa... Y al final dices, joder, ¿qué hago, no? Pero- y ahí te enseñan a coger algún anclaje, como creo que Pablo Iglesias lo hacía con el boli, ¿no? Tenía un bolígrafo, ¿te acuerdas? Que sí, los sí, debates... sí. Bueno, cada uno tiene sus anclajes, su fórmula de romper eso, ¿no? Es decir, sus trucos, por decirlo así. Hay uno común que ahora asocian con sectas o con todo tipo de teorías, que es este triángulo. Ah, sí, yo esto lo Este hice una... triángulo que estoy haciendo para que el oyente del podcast, juntando los pulgares y los dedos índice de ambas manos, ¿no? Pues ese... Lo hace mucho Elon Musk, por Sí, ejemplo. Pues ese en una foto lo hice o me pillaron así y me llegaron comentarios diciendo que si eso es una secta y tal, yo no tengo ni puñetera No idea. sé si Illuminati o cosas de No lo estas, sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que me llegaron algún comentario y yo dije, ¿de qué hablan? O sea, no lo relacionaba y luego vi la foto y vi que lo relacionaban con esto. Y digo, bueno, primera noticia. Pero tú esto realmente es un anclaje porque, por lo que me explicó a mi Pincho, el anclaje es algo que tú entrenas. Quiero decir, tú lo que haces es, en una situación de calma, o en una situación en la que tú estás a gusto, Sí. adoptas esa mano Sí. cogiendo la otra mano Sí. para que cuando lo tienes que hacer en un acto público te lleve a la situación de calma. ¿Tú lo entrenaste así? Bueno, ¿O no? a Simplemente mí- es que no sabes qué a hacer mí con me- las manos no, y te a coges mí me las lo manos. dieron en alguna de estas sesiones que hice de fotos y tal. Alguien me acuerdo que hace años, porque luego me he visto en fotos que salgo en más sitios cómodo así. Sí. Entonces me dije, oye, búscate una posición, bueno, pues que te sientas cómodo y que no las metas en el bolsillo ni te cruces siempre. Cruzar de brazos para mí es cómodo, pero significa también cierto cierre. Claro. Con lo cual, es verdad que también significa quien nos escuche, cruzar los brazos es cierta satisfacción, de estar como satisfecho también. Según como la cara que pongas, no es lo mismo cruzar los brazos con cara enfadado o con cara de asustado que con cara de satisfacción. Entonces, todo esto Es un una mundo en sí ciencia, es mismo una muy ciencia, interesante, es una ciencia. ¿eh? Bueno, pero es que al final Me fascina. la gente se olvida y bueno, digo que es un tópico, pero no todo el mundo lo sabe. Probablemente la gente que nos escuche, muchos lo sabrán, pero si el 60% de la comunicación es no verbal, resulta que tu punto ganador está en lo no verbal. Obviamente, en un podcast que escuchas, ese es paraverbal, ¿no? Que es prácticamente un 20%. Pero es que estás hablando más de un 20%, perdón. Pero es que solo el 10% es contenido. Es frustrante también si lo piensas. O sea, que de lo que yo cuento en una conferencia, el contenido solo quede en el peso de cómo me van a valorar el 10%. Se lo dices a la gente y alucina, pero está demostrado científicamente. El otro 30% es la voz, el tono de voz, los espacios, la celeridad. Y el otro 60% es, ¿este lleva corbata o no lleva corbata? ¿La camisa es azul o tal? Oye, ¿es guapo o no es guapo? Oye, ¿hoy está de buen humor o de mal humor? Mira, hoy se ha vestido no sé qué. O sea, se van a fijar más probablemente en eso. Hay estudios que demuestran que después de una conferencia de 1 hora, cuando le preguntas a la gente muchas veces, caso de que en este caso llevaba corbata, la gente te sabía decir el color de la corbata y no te sabía decir prácticamente ningún contenido de la conferencia, ¿no? Entonces, son de esas cosas que nuestro cerebro funciona de esa manera, es científico, no es debatible, y bueno, hay que saberlo por lo menos, no es fácil gestionarlo, pero hay que saberlo. Es lo que decían del debate entre Nixon y Kennedy, que ganó, creo que fue el primero televisado. Eso es. Y que dicen que precisamente por eso ganó Kennedy. Sí. Porque tenía muchísima mejor imagen Claro. y muchísima mejor comunicación no verbal que un Nixon que salía sudando, que salía... Ese ejemplo de Kennedy y Nixon lo hablamos mucho con mi equipo en su día, porque aprendimos también. Yo no sé si en la campaña del 15 o del 16 hubo un debate. Claro, Ciudadanos estaba creciendo como la espuma, pero éramos menos gente, yo era la cara más visible, luego ya teníamos más gente. Creo que fueron las primeras generales. Y entonces yo me pegaba unas palizas de campaña tremendas, o sea, yo hacía 3 provincias por día. Imagínate, ¿sabes? Viaje, pum, dormía poco, tal. Y llegué al debate principal muy cansado, ¿sabes? Y bueno, no salió mal, pero tú sabes que podía haber salido mejor o que llegas demasiado. Entonces, ya conforme fui aprendiendo, yo me iba ya bloqueando los días anteriores. Oye, ¿hay que hacer el debate tal día? Bueno, pues el día anterior no hay meetings. El anterior es preparación, descanso. Y descanso es irte a la piscina, que es lo que más me gusta del mundo, dormir bien, como si te vas a hacer un masaje como un deportista antes de tal, y tomarte el día de descanso. Hay una foto de Kennedy muy buena, con sus Wayfarer, con sus Ray-Ban tumbado, que es muy icónica, Sí. esa imagen, tumbado leyendo el periódico en la piscina del hotel el día del debate.
Y entonces contrasta con Nixon, que fue a visitar unos sindicatos. Es que este tema me lo conozco por haberlo hablado con mi equipo de campaña. Entonces, Nixon tenía en un estado, que sabes que ahí los estados se ganan o se pierden directamente, como hemos visto ahora con Trump. Y entonces Nixon tenía una batalla, al parecer, con un tema sindical en uno de los estados, los battleground que le llaman, ¿no? Los estados clave. Y entonces el tío se cogió un avión, tuvo que ir y volver, llegó al debate cansado. Y llegó cansado, luego el maquillaje no estaba bien, sudoroso, y llegó agotado. Y Kennedy, por lo menos es lo que cuentan, y esa imagen es icónica, tumbado en la tumbona, descansando el día del debate, ¿no? Que es verdad que Kennedy era muy bueno y era muy fotogénico y funcionaba muy bien en la cámara, pero también el otro estaba viajando y llegó reventado, y pues llegó de estar leyendo el periódico en la piscina y fresquito, ¿no? Entonces yo siempre les decía, hay que llegar fresco, ¿no? A un debate, y yo lo aprendí eso pues por el camino a tortas, ¿no? Y este debate que dices, otro dato es que se hizo una encuesta en radio y otra en televisión. Y no solo es que ganara Kennedy, es que el dato más heavy es que a los tipos que lo escucharon, como si ahora escuchas el podcast y no lo ves, le dieron la victoria a Nixon. O sea, claro. Es decir, que el contraste es con encuesta a encuesta. O sea, no es que digas, ha ganado Kennedy porque el tío funciona muy bien en cámara. No es una hipótesis, sino que lo puedes demostrar. El que lo ha escuchado sí. Dice que Nixon, y el que lo ha visto dice que Kennedy. Bueno, pues ahí está, ¿no? El poder también de la imagen y de la cámara, ¿no? Me fascina este tema, pero necesitaría entonces 3 horas contigo para tratar todo lo que me gustaría tratar. Hay un tema que es ineludible, hemos hablado de crisis reputacionales, ahora mismo hay muchas crisis reputacionales en la política por la tragedia que acaba de vivir Valencia, por la Dana. La actualidad obliga. ¿Cómo valoras tú la gestión, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho? Bueno, lo primero, voy a romper un poco la dinámica habitual. Decir desde fuera, yo que he estado en política a primer nivel, decir desde fuera lo que tienen que hacer los demás es fácil. Encontrarte un marrón como este y ver cómo de golpe empiezan a desaparecer poblaciones, personas, empiezan a haber muertos, es decir, hay que estar ahí. Pero tú podrías ser asesor. No, por ejemplo, podría ser esa figura. Sí, bueno, a ver, yo no me dedico, no lo hago con gobiernos, o sea, puedo tener buena relación con mucha gente, pero no lo hago formalmente. Que es esa perspectiva casi la que te pido, ¿sabes? Claro, por eso te digo, no, pero lo quiero decir aquí porque, claro, como todo el mundo, lo digo por lo segundo que voy a decir. Vale. Como es evidente que no ha sido una buena gestión, como es evidente tanto por la magnitud de la tragedia como por la gestión posterior, que es igual o peor, porque estaremos de acuerdo que una tragedia meteorológica, pues oye, pues como si hay un huracán, un terremoto, es decir, lo jodido, con perdones, es como lo gestionas desde el minuto 1, ¿no? Primero, como la prevención, el durante, pues no hay mucho que hacer, y sobre todo el post desde el minuto 1. Entonces, como es tan evidente, y no voy a decir nada, no voy a aportar nada distinto de lo que se está diciendo, que es que no ha habido una buena gestión en general, podemos entrar luego en gobiernos centrales, autonómicos, alertas. Yo creo que eso está tan dicho que a mí, sinceramente, creo que aporto poco ahí. Yo quiero aportar también la idea de que es muy complicado. Es verdad que para eso te presentas, que si eres presidente de gobierno, o presidente autonómico, o consejero, o ministro, señores, ahí es donde se demuestra en estos momentos si uno está preparado o no, porque el día a día el Estado funciona relativamente bien. Tú tienes que tomar decisiones estratégicas o jodidas o de urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es primero. Y lo segundo, es evidente que el resultado es malo. Es evidente que ha habido descoordinación, es evidente que no ha habido suficiente prevención, incluso prevención medioambiental, hablamos antes de empezar. Habría que estudiar bien si las decisiones que se han tomado de no limpiar bosques, terrenos, zonas, eso ha perjudicado y ha agravado la situación. Y luego en el posterior, oiga, es que días después hay poblaciones donde todavía no había llegado ni el ejército, ni la policía, ni un servidor público. Entonces, la voluntad está muy bien. Yo ahora veo estos días imágenes de gente limpiando las calles, de gente desplazándose de toda España. Es maravillosa y me siento orgulloso del pueblo español, de cómo nos solidarizamos, pero ese análisis, digamos, emocional, solidario, no debe obstruir un debate serio y objetivo de cómo hemos fallado. Y sobre todo, que no vuelva a pasar. Quiero decir, aquí tiene que haber un aprendizaje. Aquí va a haber una comisión de investigación, por ejemplo, que es lo que haría un país serio, de qué ha pasado, cómo se gestionó la prevención, las alertas previas, cómo se hizo el durante, cómo se ha hecho el después, por qué no ha habido estado de emergencia o si lo ha habido, qué ha hecho el gobierno central y el autonómico, los municipios, cómo se han coordinado. Me vienen muchas preguntas por haber estado en política
incluso respuestas que intuyo, pero no tengo toda la información, pero como mínimo habrá que investigar esto para que no vuelva a pasar. Habrá que ver responsabilidades, no tanto para buscar la culpa, que también, que en política a veces se puede dimitir, no pasa nada, que se lo dice un dimitido. Pero quiero decir, habrá que ver qué ha pasado y que no vuelva a pasar. Entonces, a mí lo que me daría mucha pena es que después de todo esto acabara todo en y tú más, en el lío, en el follón, en la solidaridad, en el pueblo español cabreado con sus políticos y que no hubiera una conclusión objetiva a modo de vuestro programa con expertos que dijeran, pues los expertos pueden pasar por una comisión de investigación y decir qué ha pasado, por qué lo hemos hecho mal, por qué no puede volver a suceder. Yo quiero que este caso sirva, esta dana sirva para que en otra dana, porque España es un país de gota fría, es un país de danas por nuestra fisonomía y nuestra meteorología. Como va a pasar más veces, desgraciadamente, lo único que tenemos que intentar es que no vuelva a ocurrir esta desgracia, en términos mortales. Oye, que a veces físicamente o materialmente pues habrá desgracias. Hoy mismo hemos visto en Cadaqués, veía esta noche, que ha habido una riada, como decimos en Cataluña, y se ha llevado 30 coches por delante, no ha habido ningún fallecido al parecer, pero que esto es habitual en todo el Levante español. Yo soy catalán y en nuestras costas, y en Valencia, y en Murcia, y en Andalucía estamos acostumbrados a esto. Lo que no estamos acostumbrados es al tamaño de esta dana y a la gestión, no sé si decir negligente o mala gestión posterior. Responsabilidades, lo veremos, pero lo importante es que esto no vuelva a pasar. A mí como ciudadano español me gustaría ver a instituciones que en vez de estar politizadas o tirándose en cara a reproches, estuvieran trabajando juntos y cuando acabe la limpieza, se recuperen las poblaciones, se invierta dinero para ayudarles, entonces, señores, ahora toca en frío investigar y saber qué, iba a decir una palabrota, pero ¿qué ha pasado en este caso, ¿no? Pues el pueblo valenciano, a día de hoy, los afectados están mucho más preocupados, los estamos escuchando en los medios de comunicación, en las redes sociales, mucho más preocupados, mucho más interesados en que paguen quienes han gestionado esto y quienes de algún modo no han hecho lo posible para evitar las dimensiones a las que ha llegado la catástrofe, es como, ya nos preocuparemos de que esto no vuelva a pasar, pero ahora lo que toca, se invierte el orden que has claro, detallado tú en realidad. Lo entiendo también. Por su voluntad, es perfectamente comprensible. Lo entiendo, o sea, si a mí han fallecido familiares míos o amigos y se ha ido a tomar por saco mi negocio, mi tienda, mi garaje, mi vida, se ha ido literalmente en una riada, hombre, pues lo que quiero es que alguien pague por ello. Es decir, que no es incompatible. Yo de hecho, fíjate que he dicho la culpa y que habrá que ver que no pasa nada por dimitir. O sea, claro que tiene que haber responsabilidad. Pero digo que el objetivo de la investigación no puede centrarse solo en quién tiene que dimitir. Eso es importante porque si hay responsabilidades tiene que haber dimisiones. En política, cuando uno hace algo mal, pues puede dimitir. No pasa nada, ¿no? En el sector privado, cuando un señor no lo hace bien, o se le cesa o se marcha, ¿no? Y dice, oye, señores, dejo aquí las cosas que yo no sé hacerlo. Entonces, ¿por qué no en política no puede pasar? De hecho, en política debería ser más, que es dinero público, con lo cual con más razón. Entonces, hay muy poca costumbre, vamos a decirlo suave, en este país de asumir responsabilidades cuando algo pasa, algo, oye, lo he gestionado mal, que cometí un error, ha sido una actuación negligente, no pasa nada, no es un drama. Incluso diría que es muy humano. Oiga, es que todos nos equivocamos. Lo que pasa es que su equivocación conlleva muertes o conlleva desastre o conlleva ruina, y ahí es donde yo creo que sí que tiene que haber. Pero como he vivido varias comisiones de investigación a lo largo de mi trayectoria, tanto autonómicas como nacionales, mi experiencia es que no solo puede ser quién tiene la culpa, porque entonces empezamos otra vez en el y tú más y se empiezan a cruzar las comparecencias, el gobierno y la oposición, la izquierda con la derecha, no sé qué. Yo digo que vayamos más allá y que nos quede una memoria en términos de expertos, en términos de experiencia, para, señores, esto no va a volver a pasar. Si hay que aprobar normativas distintas o si hay que evaluar cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, pasa nada, para eso está la gestión pública. Es que a mí me flipa, de hecho, que no se ponga el foco ahí, porque la empresa privada, cuando tú tienes una catástrofe de esta naturaleza, obviamente en este caso hay muertes, pero imagínate un desastre empresarial de una empresa que funcione, de golpe, segundo, alguien comete un error y encima tiene responsabilidades civiles sobre personas o fallecimientos. ¿A alguien se le ocurre que esa empresa no hubiera despidos, dimisiones, responsabilidades patrimoniales, indemnizaciones? Por supuesto. El sector privado está acostumbrado a reaccionar con normalidad y a que alguien pueda dimitir o que se le cese. Y yo creo que en política tenemos que empezar a acostumbrarnos a que no es un drama meter la pata y pedir perdón o meter la pata y marcharse. Bueno, yo en todo esto, yo sé que vamos a ir, seguro, en los próximos días seguiremos con el debate de la culpa, que es legítimo, pero yo iría un poco más a fondo a buscar también una memoria y ver qué cosas se han hecho mal y qué cosas hay que cambiar para que esto, que volverá a pasar en términos meteorológicos, no vuelva a ser una tragedia humana, ¿no? Dices que intuyes algunas respuestas al respecto de la cuestión de la mala gestión. Habida cuenta de que las intuyes, es tu intuición, puedes decir qué es lo que intuyes, qué es lo que entiendes, qué crees.
Bueno, yo creo que el COVID, por un lado ya lo vimos, España nos costó mucho coordinar el COVID, ¿no? Acuérdate, el gobierno diciendo una cosa, las comunidades otras, cada uno una cosa. Yo creo que el Estado autonómico se le ha visto las costuras también, ¿no? Un poco en la descoordinación. Es decir, hemos hecho mecanismos, el Estado autonómico, que es una buena idea, en un país centralista, a pasar de ser un país grande con descentralización, y hemos confundido la descentralización con la fragmentación. Es decir, descentralizar está bien porque te acerca la institución a tu pueblo o a tu región, pero fragmentación es que no estoy conectado. Fragmentación es que corto la comunicación. Y yo creo que se ha visto en este caso también la fragmentación. Y si encima son de colores políticos distintos, pues todavía como que parece que más fragmentación o menos conexión. Y eso es un error muy grave y hay que decirlo abiertamente. El Estado autonómico tiene mecanismos de descentralización, pero tiene que tener mecanismos de coordinación, porque si no, no funciona. Si yo, ¿no? Imagínate un equipo, una empresa, tengo sucursales, la sucursal de Cataluña, la sucursal de Andalucía, la sucursal de no sé qué, pero luego resulta que la empresa, cuando hay un problema con un cliente o cuando hay un producto defectuoso, dice, yo no he sido, ha sido de no sé dónde, a mí que me busquen. No, aquí no vendemos ya eso. Tal. El cliente, si me permites la expresión, que es el ciudadano, dice, oye, ¿pero qué pasa? Ya, que yo te compro, marcho de aquí a comprar otro sitio. Claro, yo te compro un producto, a mí no me cuentes si esto es de la sucursal tal o si sabe. Tú tienes la responsabilidad. Y yo creo que el Estado en su conjunto, el Estado autonómico, tendríamos que también utilizar la DANA y el COVID como dos ejemplos donde hemos hecho aguas o donde se han roto las costuras un poco del Estado autonómico y habría que pensar mecanismos de armonización legislativa, mecanismos de coordinación de mando único. Oye, cuando hay una tragedia nacional, el mando único es fundamental. Hablamos de Comunidad Valenciana, pero es que Albacete también ha tenido, y es Castilla-La Mancha, y se han encendido alertas que gracias a Dios no ha pasado nada grave, en Andalucía, en Cataluña lo estamos viendo, en Baleares. Entonces, esto es un caso nacional, no es un caso local. Cadaqués ahora mismo. Cadaqués. Entonces, todo esto me parece que no haya mecanismos de coordinación y que tengas que, no sé, que pedirle a uno, pedirle a otro, oiga, mire, usted es el Estado, encárguese, yo pago impuestos y usted sírvame, que para eso pago impuestos, igual que usted me pide cada trimestre el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades, ¿no? Pues igual que nos multan y nos sancionan cuando nos retardamos 3 días en pagar un impuesto, pues vamos a corresponder a los ciudadanos con responsabilidad y con coordinación. Y me da igual si eres de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Es que lo importante es que sirvas a los españoles. Y yo creo que eso ha faltado aquí, y creo que el COVID, que también fue una muy gorda y muy difícil de gestionar, no lo niego, pero también vimos momentos de Pancho Villa, ¿no? Un poco de titubeo. Sí, no, esto sí, aquí no, tal. Sí. O sea, una descoordinación, una falta de toma de decisión, que son dos crisis muy distintas, pero que las hemos vivido, naturales además las dos. Sí, sí. Y yo creo que como país debería servir también para reflexionar sin complejos de, oye, no pasa nada, hemos hecho cosas muy bien en 40 años y España es mucho mejor hoy que hace 40 años, sin duda. Y parte de ello es que el Estado autonómico en muchas cosas sí que ha funcionado, pero en estas crisis estamos viendo que no tenemos mecanismos de coordinación y que eso puede costar la vida a la gente, ¿no? Desde la ignorancia más absoluta, he visto que muchos de los afectados, una de las primeras solicitudes que han hecho es que se decretase el estado de alarma. ¿Por qué no se hace? Bueno, el estado de alarma tiene una serie de connotaciones, por no dar un rollo jurídico aquí. O sea, cuando activas el estado de alarma hay competencias que se desactivan o se activan de comunidades, hay una serie de derechos y libertades que pueden quedar afectadas, y entonces se supone que hay que ser cauteloso y no declararlo a la primera, para entendernos, ¿no? Para explicarlo fácil. Pero hombre, yo creo que hay motivos para pensar también, y no he hecho un análisis pormenorizado de todas las exigencias del estado de alarma, lo hemos visto en otras ocasiones, como el COVID, pero hombre, con la que ha caído, nunca mejor dicho, y las muertes que ha habido, y sobre todo la situación que sigue existiendo a día de hoy. Estamos hablando aquí una semana después y todavía hay poblaciones absolutamente desconectadas prácticamente, donde no ha llegado, o que han llegado muy pocos efectivos de servicios públicos, ¿no? Fue el ejército francés, me parece. Los bomberos. Yo lo puse en las redes, no he entrado mucho en el tema este. Pero que no entendían por cómo no hay militares claro, aquí. Es que llegaron unos bomberos franceses en el cuarto, o sea, me río, pero es que es para llorar, es decir, el cuarto o quinto día, sí. Y llegaron a una población y eran los primeros efectivos públicos que llegaban, ¿no? Y eran los primeros que estaban desconcertados completamente, diciendo ¿qué pasa aquí? Claro, no eran 6 horas después, es que creo que eran 4 días después. Entonces, claro, los franceses, yo lo que he leído, hubo alguna portada internacional que también me preocupa, la imagen que ha quedado de España fuera, ¿no? Es decir, la portada de Liberación, si no me acuerdo, era muy dura, decía las muertes evitables. Cuidado, sí. O sea, no está diciendo la tormenta tal, está diciendo las muertes evitables, y hemos escuchado a dirigentes franceses decir que ellos tenían información, tal. Por eso digo que hay que investigar. Es decir, oye, ¿qué sabía Francia que no sabía España? ¿Quién lo sabía en España? ¿Quién actuó? ¿Quién no actuó? Es decir, todo esto son incógnitas que no se pueden resolver
con perdón, por redes sociales o a base de solo la parte emocional. Hay que resolverlo con la cabeza. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, el tema del ejército, ¿no? Tenemos un ejército, bueno, pues que yo políticamente siempre defendí que tuviera más medios para actuar, porque creo que tenemos un ejército profesional bueno, pero a veces le falta medios, le falta recursos para poder llegar a todos sitios. Pero hombre, estaremos de acuerdo que será mucho mejor que el ejército, que es profesional, que tiene medios. Hemos visto imágenes de... Que hace falta una organización. Claro, es que hemos visto gente intoxicada, hemos visto gente que se pone enferma. Es decir, es que los voluntarios, pues como dice la palabra, son voluntarios. Pero quienes tienen que encabezar la limpieza, la recuperación, la inversión, el salvamento, todo, pues es el ejército, protección civil, la policía, la Guardia Civil. Es decir, ahí es donde tenemos nuestro poderío, digamos, público, ¿no? Para eso invertimos y pagamos impuestos. Entonces, es verdad que cuesta entender desde fuera, y repito, no tengo toda la información, no quiero jugar a ser todólogo, ¿eh? Pero bueno, como he estado en política muchos años, sí, hombre, y he estado a primer nivel... En este caso es tu expertise un poco. Claro, pues hemos participado en decisiones también de activar ciertos mecanismos constitucionales. Pues yo creo que aquí sí que había motivos para pensar que el ejército podía haber ido antes. Pero todo esto, repito... Pero ha ido, ya. Bueno, es que no lo sé. Bueno, yo he visto imágenes de efectivos del ejército, no sé en qué pueblo ni dónde. Y lo que digo son noticias y redes sociales, no estaba allí. Es decir, pero en todo caso, la sensación es que yo me pongo en la piel de pues una persona, por no ponerme... O sea, si te ha muerto gente ni te cuento ya, porque ahí todo se justifica el cabreo y lo siguiente. Porque imagínate que se muere un familiar tuyo y que 5 días después ahí no apareció nadie, pues te cagas en todo, claro, y con razón, y quieres que alguien caiga, ¿no? Pero además de eso, vamos a ponernos que ha perdido pues, su casa, sus recursos, su negocio y tal, y está diciendo, bueno, y aquí que tengo que sacarlo yo, limpiarlo yo, no viene nadie. Hombre, el primer día vale, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, pero cuando tú llevas una semana, tú no puedes pagar un estado de primera y tener servicios de tercera. Y yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo. Y no solo, repito, no solo los valencianos. Creo que hay muchos españoles que estamos preocupados de la falta de reacción y de la falta de servicios públicos de un Estado que, repito, pagamos una presión fiscal por encima de la media europea y que no podemos decir que somos un país tercermundista, somos del primer mundo y queremos seguir siéndolo. Igual que somos muy buenos en muchas cosas, aquí, señores, hemos fallado en la imagen que estamos dando a nivel internacional. Yo hablo con gente también de Latinoamérica estos días, empresarios, con gente de Europa. La imagen que hemos dado nos perjudica mucho, nos hace pupa, por la imagen de España que no se corresponde a la realidad de la sociedad civil española, ¿no? Hablas de la furia, de la ira, de la rabia, perfectamente comprensible del pueblo. Antes de que se presentase allí el presidente con Mazón, con los reyes, ya había gente que advertía que no vengan porque vamos a caer con todo sobre ellos. ¿Cómo valoras tú en el mismo campo en el que estamos ahora tú y yo hablando de decisiones, de estrategias? ¿Cómo valoras tú el que hayan ido 5 días después, creo que fue, que se hayan presentado en Paiporta? Hombre, viendo el resultado también, evidentemente algo ha fallado ahí, ¿no? Y algo nos Pero viendo que lo que se predecía, yo antes de que no estaba tan, si te digo la verdad, no estaba tan a la corriente de si se predecía o no. Lo que sí que he visto son las imágenes y además, por casualidad, las pillé en directo cuando el rey. Entonces, ¿qué sensación me queda? Primero, comprensión de quien lleva 5 días limpiando y sacando barro y con muertes a su alrededor y con ruina, indignación, absolutamente comprensible. Dicho eso, aunque haya indignación, aunque te griten, aunque tal, yo creo que tú como cargo público tienes que ir, en mi opinión. Tienes que estar ahí. Y tienes que estar ahí, hombre, no solo para hacerte una fotito. Ahí es donde está el problema. Si vas a hacerte una foto y no llega el ejército, si vas a hacerte una foto y no está ahí todos los dispositivos del Estado para ayudar a la gente, ese es el problema en realidad. Yo creo que a la gente no le molesta tanto, intuyo, habrá quien que le moleste también. Creo que a la mayoría no nos molesta o no nos molestaría que las instituciones vengan y te pregunten y estén contigo y simbolicen también el apoyo de todo un país, ¿no? Porque yo creo que la gente se olvida... Si estuviese haciendo todo lo posible, claro, ¿no? O sea, claro. La indignación no viene, creo yo, por la presencia en el lugar de los hechos. No. Viene porque eso es por la una gestión. contradicción de, oye, estáis aquí, pero ¿dónde están los efectivos? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la Guardia Civil, la policía? ¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está...? Y creo que ahí es donde está el calentón más que comprensible, que yo creo que todos los españoles hemos comprendido. Dicho eso, si yo fuera a cargo público, me pongo al otro lado, yo le diría a mi equipo que quiero ir cuanto antes y que también tengo que ir a no molestar. Quiero decir, no puedo ir allí
hacerme un fotocall para entendernos. Tengo que ir allí, pero tengo que primero haber movido ficha, tengo que haber ayudado a la gente, y en ese acompañamiento, igual que estoy tomando decisiones de ayuda, a la par yo puedo decir, oye, el primer día no, que aquello está complicado, el tercer día, el segundo no sé qué día tienes que ir, pero tienes que ir. Y en este caso en concreto yo puse solo he puesto ese mensaje estos días, porque lo vi en directo además, porque creo que también hay un poco de desconocimiento del papel que juega cada uno institucional, ¿no? Y bueno, yo creo que los reyes en particular, los reyes no tienen poderes políticos. O sea, el rey de España, la gente igual no lo sabe, pero la Constitución, por decisión del pueblo español, y yo me integro en esa decisión, me parece bien, es aquí elegimos al gobierno, o a los diputados y al gobierno, aquí elegimos a los gobiernos autonómicos, y tenemos un sistema de monarquía parlamentaria sin poderes políticos, con poderes de representación del país, que nos representan en la unidad nacional, en la unidad de la justicia, y en ese papel los reyes tienen que estar. Otra cosa es si tienen que ir con el presidente a la vez, que eso también es muy debatible, porque bueno, parece que es todo lo mismo y ellos son un poder de representación y ellos son que un poder uno legitima. El poder ejecutivo es el gobierno, el poder de representación del pueblo español le representa el rey o la Casa Real, en tanto en cuanto es un sistema de monarquía parlamentaria. Entonces a mí había gente que criticaba que fueron los reyes, o que si tarde o pronto, el debate si tarde o pronto, también la gente tenía que saber que los reyes no deciden muchas de las cosas. O sea, los reyes de España, cuando van a hacer un viaje, lo comunican al gobierno de España, y el gobierno de España decide cómo y cuándo van. O sea, no pueden viajar libremente a representar al pueblo español, ni aquí ni fuera de España. Entonces digo, pero también se sitúan que me consta además, y creo que se ha publicado en algún medio, se ha filtrado, que la Casa Real hacía días que había planteado eso. Entonces yo puse un mensaje diciendo: los reyes desde España nos representan, a mí me representan porque su papel es representativo. El abrazo de Leticia, doña Leticia, a esa imagen que hemos visto con esa chica con la mascarilla, o el rey hablando con la gente aunque esté lleno de barro, creo que su papel es representarnos. Esto no es un debate de monarquía por república, porque no voy por ahí. Es el jefe de Estado, y el jefe de Estado nos representa a todos. Y ese papel yo prefiero que estén y que no estén. Entonces yo creo que hicieron bien de ir, que hicieron bien de quedarse a aguantar el chaparrón, porque yo he estado en esas situaciones a veces y no es nada fácil, porque tu seguridad te dice, vámonos, que esto se puede complicar, oye, tal, y ellos se vieron gestos. Además, en algún momento, yo me fijo en esas cosas porque he estado en esos dispositivos alguna vez, hubo gestos de decirle a su gente, me quedo. No, o sea, y apartar el paraguas, cuando los iban protegiendo. Sí, pero que paraguas, era evidente, y yo cuando lo vi en directo pensé, o sea, es que se puede complicar eso, porque a veces la gente se calienta una a otra y no sabes cómo puede acabar a veces una situación aparentemente inocua, ¿no? Y yo lo pensaba, digo, a ver cómo reaccionan, y ostras, se quedan, no, se quedaron una hora, y fueron hablando, la reina en un momento dado le dicen de ir al coche y no quiere ir al coche y tal. Entonces, esos gestos de los reyes yo creo que son lo que representan justo lo que dice la Constitución, que representan al pueblo español. Luego no le puedes pedir al rey. Yo he escuchado a gente que decía, el rey tiene que enviar al ejército. No, es que el rey no puede enviar al ejército, es el gobierno. El rey es el representante de las Fuerzas Armadas, pero es un ejecutor de lo que decía el gobierno. No es el que decide, gracias a Dios, en el sentido que estamos en una democracia y no es un poder absoluto que dependa del rey. Es un parlamento con sus prerrogativas, con sus decisiones y un gobierno. Entonces, si queremos un país donde conviva la representación externa sin poderes de la monarquía y el gobierno ejecutivo, que es lo que elegimos en las urnas o en el Parlamento, pues tenemos también que hacer cierta pedagogía de que esas figuras son distintas. No se le puede pedir al rey lo mismo que al Pedro Sánchez como presidente de gobierno, o a Rajoy, da igual. Es decir, porque el gobierno sí puede tomar y sí debe de tomar decisiones, y el rey ni puede ni debe, que es diferente. Entonces son figuras que, aunque van juntos en la comitiva, la paradoja es que aparecen juntos en la comitiva, pero son papeles muy distintos, ¿no?, los que tienen que jugar. Bueno, esto es un tema constitucional, pero creo que es bueno explicarlo también para que la gente... estos días mucha gente me ha hablado de eso, y gente que sabe mucho de muchas cosas, pero este tema, ¿no? El rey no está, el rey tenía que haber tomado decisiones, el rey no puede tomar decisiones ni debe tomar decisiones en el modelo que tenemos. Oye, si mañana cambiamos la Constitución, yo no soy partidario, a mí me gusta este modelo en el que nos representa pero no toma las decisiones, las tomamos a través de nuestros representantes, ¿no? Ahora hay una crisis de liderazgo. Yo no sé si era Juan Soto quien lo comentaba el otro día, que en ciertos momentos de la historia política pues tienes un líder que no te gustan las decisiones que toma, pero tienes la sensación de que hay alguien tomando decisiones, y que el problema es que ahora da la sensación de que como que no hay nadie al timón, que de vez en cuando se pone alguien al timón, lo deja, lo vuelve a... Y estamos viendo... Ibas a decir, perdona. No, sigue. No, y estamos viendo, y no es de extrañar, que una de las consecuencias que está teniendo esta crisis de liderazgo es que están saliendo líderes potenciales o candidatos a liderar
de los sitios más insospechados. En este caso, en las redes sociales, hay varias personas que se están postulando como candidatos a me voy a tener que encargar yo. Y la gente los está apoyando por eso que estamos diciendo. Porque es que hay gente que lo que tiene la sensación es de no hay nadie al mando. Si esta persona dice que puede y que lo va a hacer, que lo haga. Entonces, eso es peligroso, porque me imagino que también a muchos de estos candidatos en el fondo tendrán objetivos e intenciones, como mínimo objetivos e intenciones que desconocemos. No. A ver, muy interesante el tema que tocas, porque justamente esto está evidenciando la necesidad de los liderazgos en la sociedad. Es decir, hay gente que cree que esto del liderazgo es un invento, ¿no? Esto se habla mucho, es una tendencia, es una cosa naif. No. Todos los grandes cambios, y hay que pensarlo 10 segundos, de la historia de la humanidad, siempre ha tenido o un líder o varios líderes al frente. Es así, somos un animal social, nos comportamos de esa manera, necesitamos liderazgos. El liderazgo es autoritas. La diferencia entre un líder y un jefe es que el líder tiene autoritas. El jefe tiene potestas, tiene la ley. Le han dado la ley o le han dado un cargo, vale, pero lo que te da es la autoritas, que es moral, que es que la gente te reconoce. La crisis, como bien decías, que está habiendo, no es que no haya un gobierno, no es que no haya gobiernos autonómicos, no es que no haya alcaldes, no es que haya un jefe de Estado. Es que hay un problema de autoridad moral y de liderazgo. Y ahí es donde está el tema interesante. Es decir, cuando se producen vacíos, cuidado que te lo llenan. Claro. Entonces, si las instituciones no son capaces de darle no solo potestas, sino autoritas a los líderes que tenemos, al gobierno, jefatura de Estado, alcaldes, o sea, nuestras instituciones, ¿qué pasa? Que la gente se erige como líder, ¿no? Se autodenomina o le autodenominan unos terceros. En el mejor de los casos lo hacen los terceros, que dicen, oye, este tío es muy bueno, o este tío está ayudando mucho, o habla muy bien, o tiene razón en esto, o plantea soluciones, tal. Vale, pero claro, son paralelismos a las instituciones. Por eso la democracia también tiene crisis cuando hay crisis de liderazgo, porque nos basamos en un modelo en el que no basta con que te den un cargo en el BOE o en las elecciones, tienes que ejercer 4 años tu mandato y que la gente, como tú decías, y yo me represento en eso, yo soy muy institucional en eso, a mí que gobierne alguien que no me gusta o me gusta más o menos, bueno, pues está bien, votas, oye, me gusta más que gobiernen los que se parecen a mí o los que tienen un modelo político-económico como el mío, pero si no, y ejerce el liderazgo, pues no pasa nada, estamos en democracia y nos tiene que proteger a todos, ¿no? Y por eso no es un problema de izquierdas o derechas el que hay ahora, es un problema de carencias de liderazgo, de vacíos y de sensaciones de que, oye, el Estado no está a la altura y los líderes no están a la altura, y ahí es donde se erigen estos liderazgos. Peligroso, pues como todo en la vida, es decir, oye, a mí que la gente tenga iniciativa nunca me ha parecido mal, porque si no, nunca hubiera montado un partido político nuevo, hubiera sido peligroso, ¿no? En mi caso. No me parece tanto peligroso, si me permite ese matiz, como que hay cierta incertidumbre de por dónde van los tiros, qué van a hacer, quiénes son. Entonces, que las instituciones no tengan liderazgo y que en las redes sociales se erijan liderazgos, siempre que las instituciones sepan rehacerse, está bien, pero si tú prescindes de las instituciones, esto es la selva. Quiero decir, al final, si no hay una ley, un Estado de Derecho, un Parlamento, una jefatura de Estado, si no hay todo eso, ¿cuál es el modelo? Entonces yo creo que no es que sea el modelo perfecto, de hecho el modelo está demostrando muchas carencias, como decíamos antes, pero la carencia hay que corregirla. Yo soy reformista, no soy revolucionario, quiero decir, yo quiero reformar las cosas que no funcionan, pero estaremos de acuerdo que la democracia, como decía Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas. Nadie dijo que fuera bueno, ¿no? Entonces, sino que era menos malo que los demás. Yo creo que está habiendo un poquito, estamos viviendo ese modelo, y ojo, no es un modelo solo en España, como estamos viendo es un fenómeno global, la polarización es un hecho. Yo creo que, fíjate, la paradoja es que en estos momentos que parece que hay crisis de liderazgo, justamente es cuando el liderazgo cobra más importancia, ¿no? Y Europa le está pasando un poco igual, ¿no? Estaba antes Merkel-Macron como un eje reciente del eje franco-alemán que llaman. La salida de Merkel ha hecho perder fuelle a Alemania, y bueno, está una Alemania como menos protagonista, ¿no? Y una Alemania en crisis económica, casi en recesión. Francia es un polvorín, hemos visto que hay una polarización brutal. El día que no esté Macron, que se vaya, a mí me da vértigo lo que pasa en Francia. Entonces, los dos grandes motores europeos, medio gripados, ¿no? Entonces me preocupa esa crisis de liderazgo, porque los vacíos son a veces populismos, gente que se erige a sí mismo como el Mesías, ¿no? Y bueno, los demócratas tenemos que preocuparnos de la democracia, ¿no? Hay un libro que es muy recomendable estos días, aunque te choca un poco leerlo, pero es bueno saberlo, que es Cómo mueren las democracias, que explica que de hecho la sinopsis empieza así, dice: las democracias del siglo XXI no van a morir con unos tanques entrando por una carretera, ¿no? Probablemente se descompondrán desde dentro,
tics autoritarios, de fallos en el sistema, de gente que quiera meterle la mano al Poder Judicial o a los medios, tal, o sea, que se irá diluyendo, más que un golpe se irá diluyendo, ¿no? Y es muy interesante leer un análisis además académico de cómo los diferentes sistemas democráticos, algunos ejemplos, se han desmontado desde dentro. Entonces tenemos que cuidar la democracia cada día, y no es un tópico, es una realidad, porque este sistema, algunos hemos nacido con la democracia debajo del brazo, pero fíjate el mundo cómo está, hay que estar atentos, ¿no? Y creo que es importante que los jóvenes también se impliquen y que quieran reformar, que exijan, que sean muy duros, muy exigentes, pero que no nos pasemos al lado oscuro de la no democracia, porque son modelos en que eso es la selva, y ya depende de que un tío o una tía, ¿no?, diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y si no lo haces, entonces yo creo que ese es el modelo, es el menos malo, pero hay que reformarlo. En el terreno de la estrategia, te voy a hacer una pregunta sobre nuestro país, sobre en concreto el presidente del gobierno, y luego algo de Estados Unidos, que acaban de ser las elecciones hace nada, y también me parece muy interesante conocer tu opinión. Te comentaba antes que estuvo aquí el analista político chileno Alberto Mayor, que también fue político, candidato a la presidencia en su país. Él me habló de Pedro Sánchez como que es un estratega genial, en el sentido maquiavélico del término. Quiero decir que había mucha gente que después en los comentarios decía, ¿cómo puede estar alabando a Pedro Sánchez? Bueno, es una loa envenenada en realidad, porque lo que dices que es como, pues eso, un estratega maquiavélico. Lo comentaba, por ejemplo, respecto a cuando hizo este movimiento tan extraño de publicar una carta a raíz de la investigación a la que estaba siendo sometida su mujer, y anunciar en la carta que desaparecía unos días porque iba a decidir si continuaba o no. Claro, en aquel momento, quiero decir, para una persona como tú que estudia estas cosas, supongo que será interesante, porque es algo que a mí desde fuera me parece que o puede ser algo que salga muy bien o puede ser un movimiento completamente kamikaze. Al final me decía Alberto que salió bien. Sí, bueno, empezando por lo inicial y luego el caso concreto de la carta. Melones, imagino. A ver, yo creo que hay que tener, o sea, que para que yo pueda salir de mi boca a decir que alguien es muy bueno en algo, yo parto de la base, en democracia hablo, luego podemos analizar otros modelos, pero en una democracia parto de la base que tienes que respetar ciertos límites morales, ¿no? Ciertos valores, ¿no? Pues la verdad para mí la verdad sigue siendo la verdad. Para mí equivocarse es o pedir perdón o dimitir. Para mí, pues si la corrupción la tienes tú, es igual de mala que si la tengo yo. Es decir, llámame clásico, pero creo que son el terreno de juego, ¿no? Lo que yo digo. Entonces, claro, ¿cuál es el punto de la estrategia del presidente de gobierno? En que él juega sin esos límites, ¿no? Es como si tú y yo jugamos a fútbol y yo te digo, venga, vamos a jugar un partido, el que marque 3 goles gana. Y resulta que yo el primer gol hago así con la mano, que juego waterpolo, y hago así por la escuadra y lo meto con la mano. Y digo, 1-0, ¿no? Y tú me dices, hombre, cabrón, claro, lo has metido con la mano, hay que jugar con los pies. Digo, bueno, yo juego como quiero, ¿sabes? Porque las reglas las pongo yo. Y así otro gol, y ahora te lo meto, pero cuando estás en fuera de juego. Y ahora, entonces, por el símil del fútbol, que lo entendemos más fácil, las reglas de juego, una cosa es que seas laxo y otra es que no existan, ¿no? O que las hagas tú. Y yo creo que su estrategia es buena porque no tiene esos códigos, no tiene esos límites. Los demás presidentes que yo he conocido, o políticos en general, sobre todo presidentes con los que he tratado, hombre, pues critican muchas cosas de cada uno de ellos. Yo he tratado sobre todo con Rajoy, pero conozco al presidente Zapatero, al presidente González, al presidente Aznar, y todos ellos con sus luces y sombras, pero creo que ha habido, ¿no?, ciertos límites, y yo creo que Pedro Sánchez por primera vez es un presidente que no tiene esos límites, ¿no? Entonces, si te tiene que hacer una carta para vestirse de víctima ante la imputación de su mujer, su hermano y el fiscal general, pues te la hace, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? También es verdad que las costuras se ven unos meses después. La jugada es buena para subsistir al golpe. Te van a pegar un golpe que van a imputar a las personas más cercanas de tu círculo, y entonces tienes que parecer que eres víctima de una conspiración, ¿vale? Te salva y te siguen votando en las elecciones que hubo, no sé, las catalanas. ¿Qué pasa? Que 6 meses después, claro, la verdad es lenta, pero va saliendo. Imputan a tu mujer, imputan a tu hermano, imputan al fiscal general, van a imputar ahora a tu secretario de organización, ¿no? Han pedido el suplicatorio de Ábalos. Entonces, claro, todo el círculo inmediatamente cercano está juzgado por corrupción, o va a ser juzgado en los próximos meses o años. Entonces, claro, jugada maestra, sí, de subsistencia. Entonces yo voy al final de toda mi reflexión. Donde es un maestro inigualable es en la subsistencia, es la supervivencia, es un superviviente, pero mi reproche, con el que no comparto nada, es que no tiene esos límites morales que yo sí que me considero que tengo, o que creo que la mayoría tenemos. Entonces, supervivientes sí. Oye, le echaron de su partido
por hacer la mitad de lo que ha hecho. Esto es una reflexión importante. O sea, Sánchez le echaron del Comité Federal del PSOE, le largaron de secretario general, porque decían que iba a empezar a hablar con los independentistas por un posible pacto futuro. No es que iba a hablar. Hizo una moción de censura y gobierna 7 años con ellos. Y le echaron de su partido por eso, pero ha desactivado los mecanismos internos. En el PSOE, el Comité Federal, cada vez que se reunía, era protagonista de qué van a decir los varones del PSOE, qué límites le ponen a Pedro Sánchez sus varones, si van a aceptar la amnistía o no. Pero es que hoy ya no hay mecanismos internos de control. Ha deshecho el check and balance, ¿no? Que se llama, es decir, soy todopoderoso dentro de mi partido y no tengo controles internos. Llámale internos, llámale externos, el Constitucional, la Fiscalía General, la televisión pública. Entonces, claro, la pregunta interesantísima es, ¿todo vale? O sea, ¿soy un estratega genial? Claro, soy un estratega genial si todo vale. Si a Pedro Sánchez le quitamos todos esos mecanismos fuera, digamos, de esos límites, ¿sería tan bueno? ¿Sería presidente, de hecho? Ahí ya tengo mis dudas. No tengo tan claro que sin todas esas estrategias pudiera seguir siendo presidente. Pero él ha jugado unos límites que ningún otro presidente en 40 años ha estado dispuesto a jugar. Paradójicamente, esa ausencia de límites morales es algo que sus detractores le achacarían a Trump, que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos. Muchos dirán que precisamente es por esa falta de límites morales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, probablemente sí, en algunos casos sí, es decir, por lo menos en la retórica, ¿no? Luego vamos a ver de la retórica a los gobiernos cómo va. Yo digo un poco bruto ahora, pero es que lo siento que lo veo así. Digo, hay 2 tipos de vencedores electorales ahora. Los que son histriónicos y frikis y incluso autoritarios en campaña y luego gobiernan bien, y los que son frikis autoritarios en campaña y luego gobiernan mal. Pero parece que si no eres histriónico, si no te vas al extremo, si no polarizas, parece que no gana. Bueno, parece no. Es que si miras quién gana y quién no gana, los moderados, digamos, la gente que simplemente se dedica a ciertos equilibrios más moderados o más centrados, desaparece del mapa, ¿no? Prácticamente. Entonces hemos visto campañas de Bolsonaro, Lula, del Castillo, Fujimori, Trump, Harris, ¿no? La parte más de izquierda del demócrata y la derecha más dura del republicano. Entonces, como que la polarización parece que te lleva a ese punto. Entonces, eso te lleva a veces a no respetar ciertos puntos morales o códigos, ¿no? Es decir, Trump ha hecho discursos insoportables, ¿no? En términos morales, machistas, diciendo barbaridades. Ahora, resulta que el Trump que gobernó, hay que ser justos también, económicamente, para su país no le fue tan mal. De hecho, el balance económico del gobierno Trump, probablemente por norteamericano, fue igual o mejor que el del gobierno Obama. Y a mí me gusta más Obama como líder, pero las cosas, o sea, una cosa no quita la otra. Entonces, estamos en un mundo en el que pasamos, digamos, de la retórica, del aspaviento, de la exageración, de la hipérbole de la política, a cómo gestionas, ¿no? Milei, por poner el ejemplo, Milei, el de la sierra eléctrica, pues a mí no me gusta, en el sentido que lo veo histriónico, lo veo exagerado. Ahora, el que controla la inflación en Argentina después de décadas dice, ostras, cuidado, ¿qué está haciendo este señor para controlar la inflación que no habían hecho los otros, ¿no? Entonces, a mí el fenómeno me produce curiosidad estos fenómenos de cómo son en campaña y cómo gobiernan, ¿no? Y ver si eso ya es casi una condición general para llegar a ganar. Tienes que decir barbaridades, tienes que ser un histriónico, tienes que meterte con el rival, tienes que polarizar para que te dejen luego gobernar como tú quieras. Bueno, no me gusta, pero bueno, es un análisis, ¿no?, de lo que está pasando, y el ejemplo Trump es ese. Vamos a ver qué pasa con el Trump en el gobierno, digo, con el segundo mandato Trump. Económicamente las bolsas han reaccionado bien, el dólar parece que ha crecido, o sea, en términos económicos la reacción a la victoria de Trump es buena para Estados Unidos. Para Europa ya veremos. ¿Trump nos va a dejar tirados en Ucrania o Trump va a seguir apoyando a la OTAN y luchando frente a Putin? Para mí ese es el gran problema de la victoria de Trump como europeo. En lo económico me preocupa menos, pero bueno, los aranceles, a ver si hay más aranceles, menos aranceles, que también me preocupa, pero en la parte política me preocupa mucho que Trump diga, señores europeos, páguense ustedes su ejército, páguense ustedes la fiesta, que yo me voy de Ucrania, ¿no? Claro, eso sí que sería un golpe muy fuerte, a mi juicio, para la libertad y para el modelo que defendemos en Europa de democracia, porque dejar que Putin se salga con la suya o se quede una parte de Ucrania después de invadirla, eso, vista la historia de Europa, sería un paso atrás muy duro, ¿no? Ese candidato histriónico que viene a dinamitarlo todo, del que tú hablas, aquí es más o menos lo que ha intentado Alvise, ¿no? Bueno, hombre, salvando muchas distancias, ¿no? Pero dicho al revés, Alvise ha tenido un muy buen resultado electoral, porque yo reconozco que sacar 800.000 votos de la nada, yo sé lo difícil que es, con lo cual yo respeto en términos democráticos quien se presente y saca 800.000 votos. Lo que pasa que Alvise, creo que a diferencia de Trump, por poner el ejemplo,
Hombre, pues Trump tendrá muchos defectos, pero bueno, al final es un empresario, tiene unos equipos más o menos de gobierno, bueno, pues criticarles no te gustará ni ideológicamente algunas cosas, pero que digamos que tiene una cierta solvencia económica probablemente, que se le presume por el mero hecho de llevar muchos años en el mundo de la empresa o de haber gestionado 4 años Estados Unidos antes, ¿no? Que no olvidemos que Trump viene de haber gobernado. Entonces yo no lo compararía con Alvise en ese sentido. Ideológicamente, es que Trump cuesta de definir también. Yo lo comparaba más en esa estrategia comunicativa que tú has trazado. Sí, ¿no? De romperlo. Histriónico, de utilizando mucho los medios de comunicación, un discurso bélico, agresivo, también quizá cruzando límites que tú, por ejemplo, no cruzarías o que otro candidato no. Yo creo que eso es el caso de España, ¿eh? Yo creo que eso no te da una victoria electoral, pero te puede dar escaños, ¿no? El resumen es, ¿Alvise puede tener escaños en el Congreso? Sí, con el haces una extrapolación más o menos, aunque la ley electoral es muy dura cuando tienes pocos votos, pero que pueda tener escaños, sí, puede tenerlos, objetivamente hablando, de hecho las encuestas le dan. ¿Eso quiere decir que vaya a gobernar? Pues no sé, lo que puede a lo mejor es condicionar un gobierno, una mayoría. Está claro también que la presencia de 3 partidos en el centro derecha perjudica al centro derecha en términos de alternativa. Eso es así, no es una opinión, son matemáticas. Quiero decir, si hay 3 listas, pues fíjate que Sánchez, ¿no? Como en esa estrategia aupa permanentemente a Vox y Alvise, porque interesa también restarle votos al Partido Popular y que sean 3 partidos en vez de 1. Entonces, digamos que Sánchez también ha jugado, no ha jugado en su lado, solo ha jugado al otro lado también. Ha jugado inflando y ayudando en muchas ocasiones a que el PP tenga esas alternativas por su derecha, ¿no? Porque también le fragmenta el voto, le fragmenta la ley electoral y con lo cual la izquierda tiene más posibilidades de gobernar. Vamos a ver, yo creo que Trump es un fenómeno muy distinto y que América también, yo creo que hay una lección también de estas elecciones americanas, ¿no? La opinión pública y la publicada. Ya es la segunda vez, no la primera, en que todos los medios de comunicación dicen que va a ganar Trump, que va a ganar el Partido Demócrata. Cámara, exacto. Caso, ¿sí? En su día, Hillary Clinton, si no recuerdo mal, eran 40 y tantos medios de comunicación en Estados Unidos, 47, 48 medios, con línea editorial pidiendo el voto para Hillary. Solo estaba la Fox prácticamente pidiendo el voto para tal, y todas las encuestas dicen que ganaba Clinton. Ganó Trump, había voto oculto. Y en estas elecciones, hace poco en una tertulia, en un debate que tuve, algunos hacemos quinielas sobre quién ganaba. Y yo no me atrevía a decir que ganaba Trump, porque estaban muy igualados, incluso iba por debajo Trump, pero sí que hice una reflexión, digo, cuidado con el voto oculto y cuidado con lo políticamente correcto, porque si los que nos dicen quién va a ganar son los del establishment mediático que apoyan a Harris, pues habrá que ser cautelosos como mínimo de que no vuelva a pasar lo que pasó con Clinton. Y no es que haya pasado, es que ha arrasado. O sea, el resultado es mejor incluso del esperado, porque ha ganado en votos, ha ganado en estados, ha ganado el Senado, lo ha ganado todo, ¿no? Hay una lección ahí también entre lo políticamente correcto o el establishment y lo que la gente ha votado. ¿Puedes decir que se han equivocado los americanos? Bueno, igual se han equivocado los españoles y los franceses y los alemanes, no lo sé. Pero la realidad es que Estados Unidos ha votado y ha decidido por segunda vez votar a un señor que ya le conocen, ¿eh? No es un señor que apareció por ahí de la nada. Entonces, bueno, es un fenómeno interesante en términos de análisis, en términos políticos. A mí la preocupación que tengo es como europeo, que no nos quedemos aquí, que nuestro hermano mayor, para entendernos, de como alianza atlántica siempre ha sido Estados Unidos en Occidente, y que en un momento de crisis con China pujante, con Asia pujante y tal, que Europa nos quedemos un poco de invitados de piedra, ¿no? De país, digamos, de región decadente, ¿no? Yo empiezo a ver síntomas de Europa que me preocupan muchísimo como europeo, de cierta decadencia, ¿no? Población envejecida, ninguna empresa entre las 10 primeras del mundo tecnológicas, unos estados sobredimensionados, difíciles de gestionar, con un coste social y público altísimo, presión fiscal, es decir, muchos límites también con la política medioambiental y burocrática al mundo económico frente a Estados Unidos o China. Entonces yo espero equivocarme, soy profundamente europeísta y precisamente por eso me preocupa, pero veo una Europa, ciertamente la vieja Europa es más vieja que nunca, ¿no? Más envejecida, con más problemas, y Francia difícil gestión, Alemania a punto de rozar la recesión, con la gran industria automovilística en encefalograma plano, ¿no? Prácticamente. Y bueno, no sé, yo ojalá me equivoque, pero creo que Europa en los próximos 10 años tenemos que pensar que queremos ser de mayores, nunca mejor dicho. Y creo que el camino que seguimos de lo políticamente correcto y el fair play, lo guays que somos, y somos eurocentristas, ¿no? Somos la civilización, somos Occidente, bueno, muy bien. Pero la partida se está librando ahora en el Pacífico, en Asia, en el Middle East, aquí unas décadas era África también, en Sudamérica.
Creo que la batalla está más entre Asia y América. En ese Pacífico está el eje económico de los próximos años. Y me da miedo que Europa se quede como una especie del primo lejano que vive allí en Europa, que era un aristócrata venido a menos, ¿no? Por poner el símil, y que ahora resulta que es más pobre y tiene que aparentar riqueza, pero en realidad es mucho más pobre y pinta mucho menos, ¿no? Una de las cosas que seguro que te ha llamado la atención de los mítines en Estados Unidos, de esta campaña electoral en Estados Unidos, ha sido el desfile de famosos que se ha marcado cada uno de los candidatos, que iba a un mítin y de repente en un mítin subía, además a veces subían reggaetoneros, en el otro subían, que puede además que haya tenido, yo no sé si influencia positiva, pero en el caso de Kamala Harris, Kamala Harris subió a un número considerable de grandes estrellas del entertainment, de la música, del show business, que en muchos lugares se relaciona con Puff Daddy, con Diddy, que ahora mismo allí es el protagonista de un escándalo que, para que la gente lo entienda, está a la altura del caso de Jeffrey Epstein. Más o menos se le acusa de cosas muy similares, muy graves, que involucran abusos sexuales, violaciones, menores, fiestas en las que pasaban cosas turbias, y donde algunas de estas personas que subía Kamala Harris a los mítines se suponía que habían estado en algunas de esas fiestas. Y evidentemente eso es munición para la gente que ha ido contra ella. Entonces una decisión arriesgada, y que en el caso concreto de Kamala pueda haberle restado... Sí. No sé cómo lo ves. No lo había visto así, no lo había pensado. La estrategia en general, la de si coger aquí y llevarte a Rosalía, no sé quién. A ver... Es verdad que en Estados Unidos, y eso a mí me parece bien, o sea, me parece que en España nos cuesta mucho más. Yo creo que en Estados Unidos sí que hay una tradición de vivir las elecciones con mucha más libertad, es decir, y con menos miedo al que dirán, ¿no? Es decir, tú ves históricamente, el Partido Demócrata, ves a Clint Eastwood apoyar abiertamente al Partido Republicano. Yo adoro a Clint Eastwood y sus películas, pero ves a Bruce Springsteen, que le adoro también, apoyar a los demócratas en un concierto, ¿no? O a Taylor Swift, o sea, es que a mí me parece muy bien que en un país de mentalidad abierta cada uno puede apoyar a quien quiera. Esto es una competición, señores, que gane el mejor, y una vez gane, que ese presidente nos represente a todos los americanos, ¿no? Entonces, a mí esa mentalidad americana me gusta, no me incomoda. Y la gente se pone la pegatina en el coche del partido al que vota y es una celebración, o sea, es la fiesta de la democracia de verdad. Aquí hay mucho más miedo. Aquí el mundo de la cultura, históricamente asociado más a la izquierda, pues ha hecho uso también Zapatero, ¿no? La famosa ceja. Lo estaba pensando ahora mismo, en este mismo momento. Y hemos visto muchos artistas, casi siempre más del lado de la izquierda que de la derecha o del centro derecha, algunos tal, pero hay temor. Yo conozco mucha gente que le da miedo, especialmente en el mundo artístico y cultural. Pronunciarse. Es como, ¿qué dirán? ¿Y para qué? ¿Qué lío? No sé qué. Y básicamente el resumen es, si soy izquierdas, a lo mejor sí me pronuncio porque se presupone como que la cultura en este país, no sé por qué exactamente, pero bueno, se ha configurado así, tiene que ser de izquierdas, pero en cambio, si no soy de izquierdas o soy de centro, soy de derechas, es como de mejor me callo, ¿sabes? Entonces, no sé por qué, pero la realidad es esa y yo lo he vivido, ¿no? Entonces yo creo, a mí no me importa que la gente tal, lo que hay que aceptar es el resultado, o sea, y hay que aceptar que si un artista apoya a un partido a otro, no dejas de consumir sus productos o de verle en un concierto. O sea, pongo el ejemplo de gente a la que yo adoro, ¿no? O sea, Joan Serrat, Sabina, españoles, ¿no? Se han declarado, o sea, Sabina se declara comunista, y Serrat es clásico, es un declarado como alguien que es socialista y ha votado al Partido Socialista. Y yo voy a dejar de ver a Almodóvar, me encanta Almodóvar. Es decir, ¿cómo voy a dejar yo de ver gente porque no fueran de Ciudadanos, para entendernos? O se considera es que si lo piensas fríamente es demencial. Quiero decir, si te gusta la obra de alguien, pero escúchame, es como dejar de ir a, yo que sé, al Reina Sofía y ver el Guernica porque Picasso era más de izquierdas o porque Dalí era más franquista. Oiga, mire, dos pedazos de artistas de los mejores exponentes de nuestra... O sea, creo que lo bonito del arte es precisamente que no se politice. Lo bonito del arte es que te genere emociones, que te aporte, que te haga crecer. Y yo no, cuando escucho una canción de Sabina, una canción de Serrat, es que en mi vida, o una película de Almodóvar, ¿cómo voy a pensar yo a quién vota, a quién no vota? Me parece absurdo. Lo único que pediría es que todo el mundo haga lo mismo. O sea, que pase al revés igual, que si alguien es un artista que apoya un partido de centro o de derecha o que a lo que le dé la gana, pues que no le boicoteen ni le cancelen, ¿no? Como se pone ahora esta palabra de la cancelación, que parece horroroso, tanto la palabra como el hecho de cancelarla. Oiga, deje usted que la gente se exprese. Si le gusta a usted esta canción, no va a dejar de escuchar. Pues, perdone, es usted muy tonto, vamos a decirlo así, claro, es usted muy tonto si va a dejar de consumir o de escuchar o de emocionarse con algo en función de a quién vota esa persona, ¿sabes? Me parece una renuncia
al crecimiento personal, una renuncia al patrimonio cultural de tu país. Un absurdo. Y yo no soy así, no soy nada sectario en general, pero con la cultura menos todavía, porque es que ni me lo planteo. Y escucho gente que te dice, no, pero fulanito me gusta, pero es que es muy de derecha, es que muy de izquierda, es que ha dicho no sé qué, he visto... Bueno, tío, ¿sabes? ¿Y qué más da? Yo he ido a conciertos, y no diré artistas, pero algunos que hacen unos speeches políticos en el concierto y te lo tomas a guasa con tu amigo y digo, va, esto es la cuña política, tal. Ya está, te ríes y sigues tomándote un vino o una cerveza. Hay que quitarle hierro, ¿no? Un poquito. Entonces a mí, los Estados Unidos, ahora que le ha perjudicado, yo creo, ¿sabes qué? Lo que perjudica un poco a veces, porque el discurso de Trump es lo juega muy bien el tío ahí. Él juega al ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? Él juega a la América... pues que ha entrado en decadencia pues por vender productos a China, me meto en su relato, porque ha perdido posición, porque ha perdido su empleo, en favor de los inmigrantes, en favor de la venta de productos chinos, tal, y hace ese discurso. Claro, ¿qué pasa? Cuando aparece un multimillonario artista en un escenario, pues a lo mejor no te viene tan mal como posicionarte casi de, mira, a ti te representan los multimillonarios artistas que viven en una mansión en no sé dónde y yo estoy con el pueblo, ¿no? Con el que ha perdido el empleo, con el que tiene que tal, con el que compite con la inmigración. Sí, entonces, eso también lo han dicho, sí. ¿sabes? Como que le alejaba del pueblo el llevar a esas... Que tampoco le ha salido del todo. Lo que vi en redes, solo vi ese caso, que tampoco le salió del todo bien al propio Trump, porque creo que subió al escenario a unos reggaetoneros que luego, como un ataque a Puerto Rico... Eso fue un cómico, Tony Hinchcliffe, eso que fue. Empezó a hacer bromas. Eso es. No sé cómo compararte con un cómico de aquí. Sí, pues no sé, pero fue en un meeting suyo, ¿no? Así que es incendiario. Pero verdad que lo he soñado. Yo creo que sí, que alguien cambió su voto o dijo que no iba a votarles. Creo que fue un reggaetonero. Seguramente. No, pero porque habían estado en su meeting y luego dijeron que cómo hablan así de Puerto Rico cuando ellos han apoyado. Decía que es una isla de basura o algo así. Sí, o sea, muy... Por eso te digo. Pero vamos, que también es una idea de bombero haber llevado a esta persona, porque es su trabajo. Ya. Quiero decir, no es alguien que se descubrió allí con estas bromas, sino que es lo que allí llaman un roaster, ¿no? Una persona que hace roast, que coge... Había que llevar a un meeting. Claro, es que es su burro. Yo lo pienso ahora para mí, digo... Es su burro. Que me lleve un artista todavía, que un cómico haciendo bromas de heavy, además. Que su trabajo es meterse con gente. Sí. Entonces, bueno, no sé tampoco hasta qué punto lo tenían eso calculado, pero desde luego fue un movimiento arriesgado, que al final parece que no le penalizó, pero podría haberlo hecho mucho. Creo que eso forma un poco parte del showtime del sistema electoral americano, por resumirlo, que es algo habitual, que se ha hecho siempre, que todos los candidatos, desde los Clinton en su día, Bush, siempre ha habido entorno artístico alrededor. Me parece bien, me parece sano, me parece normal que quitémosle hierro, y también creo, sinceramente, no lo he analizado, no he visto datos de cómo ha influido, ni tengo encuestas, pero tampoco creo ni que Trump haya ganado por eso, ni que Harris haya perdido por eso. Creo que es un elemento, digamos, complementario menor. Pero bueno, forma parte del Star System americano en el que, bueno, son así para todo. Y de la estrategia política, que es de lo que estábamos hablando. Decía Dragó que él no entrevistaba a políticos porque son toros que no tienen faena. Está bien. No sé tú cómo lo ves. Al final, bueno, tú no eres político ya, ¿no? Bueno, yo creo ¿Habría sido igual si fueses político esta conversación? No, yo creo, no lo digo por mí, que parece que hablo de político mí, hablo en general, lo digo por amigos míos y por gente a la que admiro. Yo escucho ahora a políticos que han sido políticos y creo que ganas una libertad, una tranquilidad. Oye, que sí, que siempre hay alguien que luego dirá, mira el corte que ha dicho y ha dicho no sé qué y tal, y ya, vaya, me avanzo a lo que puede pasar. Pues seguro, claro, que habrá un hater que tal y otro que cual, y otro que te manipula lo que has dicho, y otro que tú has dicho algo que no le gusta y lo denuncia, ¿vale? Pero ¿qué consecuencia tiene? No es lo mismo cuando tú estás en política. A ti lo que decía al principio, el escrutinio. Si yo aquí digo una palabra más alta que otra, o pongo un ejemplo, una metáfora que no se entiende, o digo algo que no se adecua al programa electoral de mi partido, pues puedo ofender a los míos, puedo ofender a los de enfrente, todo el mundo se ofende. Entonces, y ya en política tiene una consecuencia, y mi jefe de prensa me hubiera dicho, no vayas. Bueno, no quiero poner de malo, pero te hubiera dicho, cuidado con esto, hubiera pactado contigo todo 20 veces, tal, porque hay miedo, estando en un cargo público hay miedo a veces a decir la verdad, aunque duela, hay miedo a que la gente se ofenda, hay miedo a que te manipulen, y eso es triste, ¿no? Porque yo lo veo ahora que lo estoy verbalizando aquí contigo, y digo, jolín, pues a mí me gustaría ver a mis políticos actuales, que me representan también, sin ese miedo, y como sé cómo funciona, les veo a veces por la tele o les escucho, digo, no se ha atrevido a decir esto, aquí le han dicho que no lo haga, porque yo estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que estando fuera de política es mucho más fácil. Tampoco es fácil del todo, porque siempre por haber estado en política, siempre habrá quien te tenga rencor, odio, o simplemente porque no piensas como él, que eso es otro tema que tenemos que curar un poquito en España, que es el sectarismo en general.
pero es mucho más libre. O sea, si no, es que, no sé, es que si no, para que cuando veo la entrevista, y estos días, lo que te decía, algún ejemplo de entrevistas, digo, mira, vamos a hablar de todo, pero no me preguntéis por la última ley no sé qué y ni me pongáis en la tele una declaración de no sé quién, porque digo yo, si hubiera querido ser comentarista de la actualidad me iría a las tertulias, si hubiera querido estar en el Congreso, oye, igual no sería el presidente de Ciudadanos, sería un diputado de Ciudadanos, pero me hubiera quedado. No he querido, entonces no me pongáis una tesitura que no he elegido. Ahora, que podamos hablar en general del populismo, de las redes sociales, de América, de Europa, claro que puedo hablar con libertad y claro que tengo opinión y claro que creo que tengo un bagaje que puedo aportar a mi país o que puedo aportar a quien quiera escucharlo, ¿no? Pero es otro plano, ya no es el de la política, el barro diario, la trinchera. El otro día estuve con Jordi Sevilla en un tete-a-tete con un grupo de empresarios y preguntó alguien del público si volveríamos a la primera línea política, él y yo, ¿no? En este caso Jordi fue ministro con Zapatero y es un economista de prestigio y yo le respeto además mucho. Y Jordi decía, ¿pero a qué se refiere usted con la primera línea, no? Y yo me adelanté a la respuesta y digo, Jordi, la primera línea es en la que te disparan. La primera línea es esa en la que te disparan todos los días. No sé qué cargo es, pero es la que estás todo el día en la ráfaga, ¿no? Entonces, bueno, salir de la primera línea, no dejas de tener mentalidad siempre de Estado y tienes opinión y tienes un bagaje. A mí me gusta la política con mayúsculas, me encanta la política internacional, me encanta hablar de Europa y su futuro, pero el día a día no lo sigo, no te voy a engañar. O sea, yo muchas veces me preguntan, ¿has visto tal? Digo, no. ¿Has visto la sesión de control de...? No. ¿Has visto lo que le ha dicho fulanito, menganito, el zasca de tal? Digo, pues no, estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas, ¿no? Pues, Albert, me lo he pasado muy bien. Bueno, me ha pues, resultado muy entretenido. Y venía con miedo, venía con dudas porque no es mi zona de confort. Yo no hablo normalmente de cosas de política. Pero al final, fíjate, has dicho antes que has hablado con ingenieros, has hablado con meteorólogos, has hablado con expertos en huracanes en Florida. Si me permites el símil, yo creo que está muy bien y te felicito y además te animo a que lo sigas haciendo. En la riqueza está, el crecimiento está en hablar con todos, ¿no? Con todos no me refiero con cualquiera, yo con todos que tengan algo que aportar. Pero yo lo hago ahora en mi vida, intento aprender de todo el mundo, intento nutrirme de gente más joven que yo, de gente más mayor que yo, intento aprender de todos los sectores con los que trabajo y estoy en un periodo de mi vida de crecimiento y de madurez en el que me permito escuchar y leer cosas, ¿no? y estar muy abierto, porque eso es con lo que creces realmente. Entonces, que vosotros aquí traigáis a gente tan diversa, a mí es lo que me animó a venir, también te lo digo para que cuando yo vi que esto era, tienes invitados muy interesantes, gente muy conocida, gente menos conocida, pero muy interesante también, y ese mix justo tan heterogéneo, creo que es la fortaleza que tenéis aquí, si me permites. Entonces, mantenerla, y bueno, que yo esté aquí, mi granito de arena, pues soy uno más de esas ventanitas que tienes ahí de invitados, y que algunos, por cierto, conozco y son maravillosos, y bueno, te animo a que lo sigas haciendo y yo encantado de estar ahí contigo. Pues te lo agradezco, de verdad, que hayas venido y espero que nos volvamos a ver. Nos vemos pronto. Gracias.